Buenas tardes, bienvenidos a esta mesa de comunicaciones. En primer lugar va a hablar don Carlos Gutiérrez Manrique y su comunicación lleva por título El padre y la madre en el pensamiento de Unamuno, una solución católica a un problema político. Tiene la palabra. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Santi, por la presentación y en general gracias por invitarme a este congreso y en especial a ti, Santi, por el peso de organizar y todas estas cosas. La verdad es que es un placer estar aquí esta tarde. Bueno, yo voy a hablar sencillamente del pensamiento político de Unamuno y lo voy a relacionar un poco con cómo esta cuestión, este pensador, tiene relaciones con la modernidad, cómo es la relación problemática en este sentido y poco más. A lo largo de la exposición voy a recurrir a una serie de cuadros, de pinturas, que no tienen absolutamente nada que ver con Unamuno, porque, bueno, pues el señor se dedicó a escribir, a pintar, pero bueno, nos va a servir un poco como de imagen visual para caracterizar un poco lo que voy a ir diciendo, ¿vale? Así que me voy a poner un cronómetro porque yo suelo llevar el tema de los tiempos. Y vale. Bueno, de lo que querría partir es un poco de la imagen general, social, que se tiene de Unamuno como este pensador un poco solipsista, un poco enyoizado, ¿no? por inventarme así una palabra, un poco como el cuadro que tenemos aquí, ¿no? Que se llama La lámpara filosófica, precisamente, que nos presenta, pues nada, pues a un filósofo que está autofecundándose en su pipa, mirando un poco con desdén al otro, y parece como que esta es un poco la imagen que todos tenemos así en general de Unamuno, como que habla de sus cosas y como que lo demás le da un poco igual. Pues bien, nada más lejos de la realidad, porque Unamuno fue un personaje tremendamente polémico en su tiempo y que tomó partido de manera activa, de manera casi, ¿cómo decirlo?, casi hasta cansina de todo lo que pasaba en su tiempo. Y en este sentido, las cuestiones políticas, las cuestiones que van más allá de la salvación individual, de su yo, pues le interesaron tremendamente. He traído también como una prueba de que esto es así, un collage, es que no sé ni cómo llamarlo. Es un dibujito que hizo Ernesto Jiménez Caballero, que, bueno, un personaje bastante curioso de la vanguardia del principio del siglo XX, donde hace un mapa cósmico del panorama literario de su época, ¿no? Y para ver que Unamuno es un personaje bastante relevante en lo que es la relación con los demás, pues simplemente quería mostraroslo, ¿no? O sea, bueno, quería mostrárselo. El papel que Unamuno tiene aquí como un gran planeta gigante, sí es verdad que apartado y un poco junto con Juan Ramón Jiménez, que también era una figura un poco egoísta, un poco apartado del resto de la galaxia, digamos, pero vamos, una entidad sustancial en relación con el resto, incluso con algunos planetoides alrededor, ¿no? Entonces, esto que nos sirva como premisa para saber que a Unamuno le interesaba tremendamente la cuestión de la vida colectiva y en general todo aquello que iba más allá de la salvación individual. Para hablar de política en Unamuno hay que hablar primero del ámbito doméstico, porque para Unamuno el ámbito político y el ámbito doméstico comparten una misma espina dorsal, ¿vale? Se fundamentan en los mismos principios, son isomorfos, lo vamos a ir viendo. Entonces, para entender cómo plantea Unamuno su postura política, primero hay que entender cómo plantea su postura doméstica, es decir, con respecto al hogar. Muy bien, vamos a empezar por esto. Se me ha olvidado decirlo. Ahí hay un esquema que si Santi tiene a bien distribuir, yo creo que estaría bien echarle un ojo, que básicamente un esquema, eso es, con la exposición que voy a seguir. Si no se entiende la letra, porque lo he hecho esta mañana, pues disculpa, pero bueno, es lo que hay. La cuestión doméstica en Unamuno. ¿Cómo entiende Unamuno la cuestión doméstica para saltar después de esto a la cuestión de la política? Bueno, pues para Unamuno la vida doméstica se puede denominar así en líneas generales familia. La vida doméstica para Unamuno es familia. Muy bien. ¿Y qué es la familia? Pues la familia es una entidad compuesta sencillamente de tres elementos. El hijo, el padre y la madre. Cuadro precioso de nuestro querido Murillo, la Sagrada Familia del Pajarito, que me parece que no viene ni al pelo, porque tenemos juntamente estos tres elementos. Dentro de estos tres elementos que conforman la familia, el padre y la madre, conjuntamente, son lo que podríamos denominar el matrimonio, ¿vale? El matrimonio. ¿Y qué es el matrimonio? Pues el matrimonio para Unamuno se define, muy fácil, por una misión educativa. ¿Con respecto a quién? Pues con respecto al hijo, que es el tercer elemento, que es para nuestro pensador el punto nuclear de la estructura, como lo es también en el cuadro. Todas las miradas, todos los puntos de fuga
convergen en la figura del niño Jesús, pues el pensamiento de un amuno familiar es exactamente lo mismo. Muy bien, ¿y cuál es la misión educativa del matrimonio? Pues la misión educativa del matrimonio es doble, como está puesto ahí en el esquema. Por un lado está la misión educativa del padre y por otro lado está la misión educativa de la madre. Conjuntamente conforman la misión educativa del matrimonio, pero para entender esta pues hay que entender cada una de sus partes por separado. Esta misión educativa doble del padre y de la madre es, curiosamente, lo que va a dar al padre y a la madre su identidad. Uno es padre o uno es madre porque ejerce una misión educativa para con respecto al hijo, o paternal o maternal. Vamos a pasar ahora a ver en qué consisten cada una de estas dos misiones. Pero antes un paréntesis, porque esto es una cosa bastante curiosa, y es que para Unamuno estas misiones funcionan más bien como un rol. No se está refiriendo al padre en sentido biológico o en sentido material. Quiero decir que la misión educativa es más una disposición espiritual. Y esto explica que, lo podemos valorar como queramos, pero es así como nos lo presenta Unamuno, esto explica que encontremos muchos personajes de su literatura que son hombres, pero que funcionan funcionalmente como madres, como puede ser, por ejemplo, San Manuel Bueno Mártir o Don Primitivo, que es el padre de Tiércoles. Simplemente esto lo digo como paréntesis para tenerlo en la cabeza. Que funcionan como un rol espiritual. Muy bien, ¿y cuál es el rol espiritual de la madre dentro del matrimonio para con el hijo? Pues esto a lo mejor es una perogrullada, pero también un poco, a lo mejor en los tiempos que vivimos esto se ha perdido un poco de referencia, pero bueno, la misión educativa de la madre es clara y sencilla. Enseñar y a disciplinar al hijo en el cuidado, en el amor y en la compasión. Educarle en amor, en líneas generales. ¿Y cómo hace esto la madre? Pues no lo hace, tampoco lo hace el padre, no lo hace de forma activa, no es que se saque la madre un día una pizarra y empiece a decir, mira hijo, pues esto es el amor. No, la madre y el padre enseñan con su ejemplo, con lo que ellos hacen. La madre para Unamuno se dedica a ejercer amor dentro del seno doméstico, dentro del hogar, y en esa medida que lo ejerce, enseña al hijo en ese determinado ámbito. Es curioso que aunque para Unamuno esto es una disposición espiritual, el nacimiento de esta misión, de esta predisposición, tiene un sentido trófico y material. Para Unamuno, la madre encarna este rol porque, in illo tempore, tiempos inmemoriales, era la mujer la encargada del cuidado del hogar, la que se quedaba en la casa y se caracterizaba, a fin de cuentas, por la devoción a los demás. ¿No? Curioso, no lo problematizo ni nada, simplemente lo señalo como que, aunque está hablando de disposiciones espirituales, la raíz de esto es una cuestión material de formas de vida. Muy bien, esta es la labor de la madre, educar en el amor, educar en la compasión. ¿Y cuál es la labor del padre? Pues la labor del padre nace de la tarea material de la caza primitiva. El hombre, dice Unamuno, pues se iba a cazar y se tenía que organizar racionalmente para saber qué quería cazar, tenía que ejercer violencia sobre las presas y tenía que mantener una disciplina para salir a cazar de manera más o menos continuada, pues para que las familias no se murieran de hambre, simplemente, ¿no? Y es en esto, en estas, ¿cómo decirlo?, en estas disposiciones que el padre, con su ejemplo, educa al hijo en civilidad, razonamiento y eticidad. Lo voy a explicar. Como el padre es aquel que naturalmente ha ejercido la violencia, pero no en un sentido peyorativo, sino simplemente la violencia material para cazar, enseña al hijo a convivir civilmente, porque la vida civil se basa precisamente en la sujeción a unas leyes, a unas normas, a una disciplina que es racional y que ejerce sobre el individuo que no la cumple una violencia. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Más o menos se entiende? Función educativa de la madre, educar en el amor. Función educativa del padre, educar en la civilidad, en el comportamiento racional que el padre primitivo de illo tempore tuvo que ejercer para cazar, y educar en la violencia en el sentido de preparar al niño para afrontar la violencia del mundo. Vale, pues estas son las dos partes de la educación doméstica que dice Unamuno que tiene que darse en el seno del matrimonio. Y esta educación, que se divide esto que acabo de decir, tiene dos características que están ahí puestas. Es personal e intransferible y tiene que mantenerse en una relación de tensión. Esto de que es personal e intransferible lo dice Unamuno porque en su época, y esto tiene bastante actualidad, la educación de los hijos comenzaba ya, aunque esto es una cuestión bastante antigua, a delegarse en las nodrizas, en gente que no pertenecía como tal al núcleo familiar. Y dice Unamuno, esto es una barbaridad, esto no puede hacerse,
porque la educación se hace con el ejemplo y eso solo se puede hacer si hay algún tipo de vinculación afectiva con el hijo. Las nodrizas no lo tienen. Las nodrizas no pueden educar ni en civilidad ni en amor. Las nodrizas lo que hacen es educar en miedo y se inventan historias como el coco, como el patao, como estas cosas, para que los niños estén tranquilitos. Pero la educación fundamentada en el miedo no puede conducir a ningún tipo de acción, ni amorosa ni civil. Un compañero de aquí una vez me dijo, y lo recuerdo con bastante intensidad, me dijo: mira, Carlos, el enemigo de la vida no es la muerte, es el miedo. Y es una frase como que ha recorrido mi vida durante años. Y es justamente eso. O sea, Unamuno dice que es que el miedo, la educación fundamental en el miedo conduce a la inacción, conduce a la muerte del hijo. Esa como primera característica. Bueno, de hecho Unamuno llega a decir que la delegación de la educación en las nodrizas fue la caída del Imperio Romano, porque pues, los romanos estaban cansados de su historia, comenzaron a delegar en nodrizas y entonces pues básicamente la comunidad se hizo insostenible porque los hijos se volvieron impotentes, ¿no? Esto lo dice, obviamente, sacándoselo de la manga, pero bueno, para que veamos cómo de importante y cómo de relevante es la educación doméstica para Unamuno. Y la segunda característica es que esta relación tiene que ser de tensión. No se puede prescindir ni de un polo ni de otro. Y lo que pasa cuando prescindimos de uno de los dos polos lo ensaya Unamuno en distintas novelas. ¿Qué pasa si prescindimos del polo del amor? ¿Qué pasa si prescindimos del polo de la civilidad? Pues si prescindimos del polo del amor, el ensayo mental de esto, lo encontramos en Amor y Pedagogía, que es una novelita, no sé si la habéis leído, resumido el argumento. Don Avito Carrascal es un hombre súper científico y súper racional, decide un día que se quiere casar, busca, hace un estudio sobre la mujer perfecta, no funciona porque se enamora rápidamente de otra persona que aparece de la nada, y tiene un hijo. Y este hijo lo quiere educar racionalmente, por principios científicos. Muy bien, pues ¿qué acaba pasando? Os fastidio la novela, pero en Unamuno todos los finales son igual. Que el niño el niño, ya un hombre, se suicida. Porque es que no puede con su vida. O sea, es que no puede más. Esto nos lo está diciendo Unamuno en forma de novela, pero lo que nos está contando, digamos, aplicado a su filosofía, es que no se puede educar sin el principio del amor. Es decir, sin el principio de la madre, que este Don Avito Carrascal, queriendo educar solo, racionalmente, científicamente, violentamente, intenta ejercer sobre su hijo. Y un poco, esto lo podemos ver en estos cuadros, ¿no? El contraste que me parece muy interesante de esta familia con sus partes armoniosa. Pasamos este cuadro, ¿no?, de Hopper, que es un poco la familia moderna, ¿no?, donde aquí cada uno está a su bola, donde nadie se hace caso, donde por supuesto el hijo no está porque es totalmente irrelevante, y mientras que aquí tenemos como, no sé, como la luz, como que el espacio está completo, aquí hay un vacío que dice uno, qué siniestro, ¿no?, qué triste, ¿no? Incluso aquí, pues me puedo imaginar, aquí haciendo ya mis confabulaciones, a la mujer de este Don Avito Carrascal, sola, diciendo, pero qué narices he hecho yo casándome con este, que se ha vuelto esto frío, deshumanizado, y bueno. Básicamente para que lo tengamos en la cabeza. Unamuno también ensaya algunas hipótesis de qué pasa si prescindimos del lado de la civilidad. Esto lo encontramos en Niebla, pero no me voy a detener a analizarlo. Con Augusto, que es un personaje que no tiene padre y pues básicamente es un debilucho. O sea, se lo comen por todas partes y le dan más palos que nada. Muy bien, pues esta es la estructura básicamente doméstica que plantea Unamuno. Y esta estructura, lo interesante, es que es isomorfa, es exactamente la misma con la vida colectiva, porque dice Unamuno. ¿Y qué es la vida colectiva? Vamos a ver. La vida colectiva es la suma de familias, ¿no? Familias que se agrupan y más o menos gestionan la realidad para poder convivir mejor, ¿no? Y dice Unamuno, vale, pues entonces la realidad colectiva tendrá que funcionar como una familia, pero a escala mayor, ¿no? A escala mayor, pero va a tener que tener, para la redundancia, los mismos principios. ¿Y qué ocurre aquí con la modernidad? Pues que la modernidad lo que va a plantear políticamente es la ruptura de este esquema. La modernidad, y ya paso al punto B del esquema, va a ser Don Avito Carrascal en la política, que va a decir, no, solamente vamos a educar políticamente, aunque también familiarmente, ¿no?, en lo racional, en lo material, vamos a dejar de lado el polo del amor, vamos a dejar de lado el polo de la compasión. Pero vamos más despacio. Vamos a explicar un poco cuál es la concepción política de Unamuno para entender cómo la modernidad interviene aquí y cerciora. Para Unamuno, una comunidad sana tiene que construirse en base a dos principios, que son un principio paternal y un principio maternal. Principio paternal, la civilidad, es decir, la economía, la seguridad material y la libertad. El otro, el principio maternal, la fe.
tiene que haber consuelo en la comunidad, tiene que haber seguridad espiritual y tiene que haber moral. Lo primero podríamos llamarlo la política visible, que son pues, las instituciones y el Estado, lo que todos entendemos por política, y lo segundo, la política invisible, que para Unamuno lo ejerce la religión y la intrahistoria. Muy bien, ¿y por qué es necesario? El primer polo todos lo entendemos, ¿por qué es necesario instituciones para vivir políticamente? Bueno, pues porque es que esto si no es un sin Dios, literalmente es un sin Dios. Vale, pero ¿y por qué hace falta el polo de la fe? Pues dice Unamuno, pues porque es que a nosotros nos pasa una cosa. Y la clave de lo que plantea es que nos da miedo morirnos. Que nos han soltado en el mundo, que no sabemos muy bien qué hacer, y que estamos pues más perdidos que yo qué sé, ¿no? No me voy a poner aquí dramático con todas las agonías de la existencia que supone este Valle de Lágrimas, pero bueno, pues todos lo sabemos. Muy bien, pues dice Unamuno, pues dada esta condición del ser humano, pues la comunidad tendrá que hacer algo, pues las instituciones tendrán que dejar espacio a la religión y a la intrahistoria para que dé consuelo a los ciudadanos, igual que el padre tiene que, en el seno del hogar, dejar espacio para que la madre dé amor, dé consuelo al niño. Más o menos esto yo creo que se entiende. No me acuerdo cuál es el siguiente. Ah, vale. Bueno, aquí os he puesto, para ilustrar un poco qué es el principio de la civilidad, pues a Carlos V en Mühlberg, un poco de manera gráfica, pues esto es, ¿no? La rectitud, la conducción del Estado, sin ningún tipo de idolatría a Carlos V, cada uno que tenga sobre Carlos V la opinión que quiera, eso yo no me meto, ¿no? Pero como que es una representación gráfica de lo que es, de lo que deberían ser las instituciones. Y lo que debería ser la religión y la intrahistoria, este cuadro de Klim, que a mí me parece bastante tierno, como de, bueno, pues vale, mucha gestión material y todo lo que tú quieras, pero también consuelo porque al final somos seres mortales, que nos morimos y que, bueno, y que necesitamos que alguien nos haga caso. No, esto es para después, perdón. Vale, la vida política, igual que la vida doméstica, tiene que tener estas dos cosas. ¿Y qué hace la modernidad? Pues la modernidad viene y dice, pues no, pues esto, pues a Klim, que me lo cargo, que no. Que solamente vida material, vida civil. Luego nos va a hablar Javier de Leviatán y de Hobbes. ¿Qué es el Leviatán? Una construcción racional, material, de un hombre que es un mecanismo de un engranaje cuyas pasiones se explican por medio del atomismo. Y pues, ¿qué queréis que os diga? Me deja un poco frío, ¿no? No sé. Un poco esa imagen del Leviatán, me parece que viene muy bien aquí Saturno, el Saturno de Goya, precisamente porque el cuerpo que está devorando Saturno es un cuerpo femenino, curiosamente. No creo que Goya leyera Unamuno, pero bueno, para el caso no viene. La modernidad entonces lo que hace es borrar de un plumazo este principio maternal de la vida colectiva. Y que es justamente lo que hace don Avito Carrascal en Amor y Pedagogía dentro del hogar. Y esto que, bueno, vamos a hacer dos incisos. Es un gesto bastante violento, ¿no? Un poco como el de Platón en el banquete, ¿no? Cuando Zeus a los andróginos los cerciora, ¿no? Y los parte en dos por miedo. Y fijaos qué curioso, porque dice Hobbes en un prólogo de no sé qué, no me acuerdo de qué, dice, cuando mi madre parió dos gemelos, me parió a mí y parió el miedo. Y es justamente Hobbes, uno de los artífices, que también, igual que Zeus, por miedo, coge, ¡hala!, y se deja la condición sentimental del ser humano por ahí por el camino, ¿no? Simplemente lo apunto como curiosidad. Esta es la imagen de la modernidad para Unamuno, la imagen que devora a la madre y que funda, siguiendo solo los principios paternales en la política, la patria, ¿no? La patria, con P, pater y estas cosas. Es decir, una construcción política que solamente tiene en vistas la vida civil, la vida racional, la violencia, y que no considera la condición íntima del ser humano. Y esto es una cosa, lo de la modernidad, que ha tenido un recorrido a lo largo de la historia amplísimo, pero amplísimo desde las utopías futuristas que veían en la modernidad. Bueno, claro, pero es que esto va a ser la salvación, esto de la vida racional, de la vida de la ciudad, de la vida violenta, esto es algo que tenemos que abrazar, que tenemos que hacer, que nos va a conducir a una nueva redención. O el socialismo, directamente, que vamos, claro, ¿no? Este cuadro, más lejos, vamos a construir más lejos, vamos a llevar nuestra fuerza material más lejos. Bueno, ¿y qué nos hemos dejado por el camino? Bueno, pensemos un poco qué pasa después de estas utopías, pues una guerra mundial como mínimo curiosa, ¿no? Sin entrar en valoraciones más allá. Y esto mismo es lo que nos dice Unamuno, dice, bueno, vale, con mucha utopía, nos hemos dejado de lado muchas cosas, pero es que esto no sale gratis, querido. Esto no sale gratis. Y esta vida moderna conlleva varias cosas, varias enfermedades de la colectividad, igual que la enfermedad de Don Avito, del pobre hijo de Don Avito en el seno del hogar, conlleva varias enfermedades para la vida colectiva, que son, en general, la violencia.
violencia. ¿Por qué? Pues porque los seres humanos se entienden a sí mismos como piezas de un engranaje que se quitan y se ponen y el prescindir de ellos en ese sentido pues es totalmente irrelevante. Y dice una mujer, dice, y esta colectividad en la que no hay fe también es la causa de que aparezca la envidia, ¿no? Cuadro como aquí que está en el Prado, pero está expuesto, de Franz Franken, pero segundo, me parece que tuvo, no sé cuál es el primero, pero bueno. La envidia, ¿y por qué? Pues porque una colectividad sin fe genera individuos que no son capaces de realizarse a sí mismos. De tal manera que cuando aparece uno que se realiza, por la casualidad que sea, los demás individuos se le echan encima y le odian, ¿no? Y Unamuno está diciendo, cuidado, que esto va a pasar, que esto puede pasar, que somos cainitas, anda que nos lo dice a veces. Y nosotros en España tenemos nuestra propia versión del cainismo, otra vez Goya, vuelvo a garrotazos, nuestra particular guerra civil, que Unamuno ya está pronosticando y ya está entreviendo, ¿no? Unamuno lo ve esto, sentándolo ya sobre la tierra como parte de su pensamiento regeneracionista. Para Unamuno lo que va mal de España ha sido la modernidad, y lo que hay que hacer es volver a la tradición histórica del catolicismo, que ha mantenido siempre la pugna y el conflicto entre los poderes civiles y los poderes religiosos. La vieja doctrina de las dos espadas, que es más vieja que nosotros, ¿no? Hay que volver a eso. La victoria de la modernidad ha desencadenado todos estos desastres y nos va a llevar más lejos, nos va a llevar a un país de cañitas, nos va a llevar a un duelo garrotazos, y al final es a lo que nos llevó. El que esto siga vigente o no, pues bueno, cada uno lo podrá determinar como quiera. Lo que dice Unamuno es que hay que restablecer la tensión. Las instituciones tienen que dejar espacio a la religión y a la intrahistoria, que no he explicado qué es, pero bueno, eso lo podemos explicar más tarde. Tiene que dejar espacio a la religión y la intrahistoria para que no lleguemos a este punto de violencia, para que nos podamos entender todos como hermanos de una comunidad política, pero que en el fondo también es familiar. Y es por ello que postula, que esto lo dice, por ejemplo, en el prólogo de Tiátula, su matria, con M. ¿Qué es la matria? Pues la matria es un dominio ideal que Unamuno se inventa, donde lo que prima es el consuelo. Y Unamuno lo entrega en forma de obras literarias y nos dice, intentad hacer un poquito más de esto, a ver si se puede, a ver si tal. Pero bueno, evidentemente no lo consigue, o por lo menos que yo sepa. Que, como he dicho, y ya con esto acabo, que esto sea una cosa más o menos actual, pues ya depende de la visión de cada uno, pero bueno, yo sinceramente creo que simplemente hay que salir a la calle para ver cuánto de civilidad y cuánto de fe, cuánto de esta historia, cuánto de religión hay en nuestra realidad colectiva y las consecuencias humanas que eso tiene. Buen camino, bueno, pues leer a Unamuno, por ejemplo. Vamos a ver qué dice de sus figuras matriarcales, en un sentido católico, para poder encaminar nuestra realidad colectiva hacia algo que no sea solo la violencia civil y que nos veamos a todos, pues, los unos a los otros como hermanos de una comunidad, ¿no? De una comunidad colectiva que es lo que ha de ser nuestra vida en común como hermanos de lo que debe ser la gran familia católica, que es una comunidad sana. Eso es todo. Pues muchas gracias. Pasamos ahora a la siguiente comunicación. De doña Elena Costales Lucía, que lleva por título La alianza y el potencial político del juramento, una aproximación teopolítica desde la historia deuteronomista. Vale, pues me sumo a los agradecimientos de Carlos. Muchas gracias a Santi por la presentación y por facilitar la ocasión de dar esta ponencia. Y bueno, me disculpo porque voy a hacer una lectura totalmente apegada al texto que he traído impreso, que va a resultar mucho menos pedagógica esta intervención que la charla de Carlos, pero bueno, creo que entonces empiezo. Atribuida a Aparicio de Rodas, el concepto de teología política se acuña a propósito de la división de la ciencia sagrada en tres géneros, a saber, uno místico, otro filosófico y un último político referido a la religión oficial propia de los gobernantes. Esta tripartición, de origen estoico, tan solo constituye una primera manifestación de la relación simbiótica que teología y Estado guardan entre sí y a cuyas distintas articulaciones responde toda la historia política de Occidente.
en contraposición con la propuesta moderna, que se precia de haber consumado, en palabras de Mark Lilla, la gran separación entre religión y política, será el presupuesto de trabajo de esta modesta intervención su íntima compenetración, revelada tanto en el ámbito puramente fáctico de la praxis política, puesto que la religión confiere al gobernante una justificación de su autoridad de una solidez sin parangón, si es que no irrenunciable, como desde su dimensión filosófica, que, no dejando de orientarse a su ejercicio, parece referir a sí mismo a una posición religiosa implícita, tal como demuestra el esfuerzo especulativo de autores como Donoso Cortés o Carl Schmitt. Partiendo de la necesaria interrelación entre ambos ámbitos, el teológico y el político, trataremos de ahondar sobre, en el significado político del juramento y su sustrato teológico en un contexto privilegiado, el de la antigua alianza, concretamente a partir de ciertos pasajes de la historia deuteronomista referidos al surgimiento de la monarquía davídica. Así, nos detendremos en tres grandes momentos conceptuales de la alianza. Uno primero, en el que se entabla el convenio entre Dios y el pueblo elegido; un segundo, que lo renueva con la mediación de Cristo; y un tercero, ya propiamente moderno, referido a la relación contractual que los hombres tienen entre sí. Entonces vamos con el primer bloque, referido a la historia deuteronomista. La historia deuteronomista es un término que surge a mediados del siglo XX para designar la historia narrada en 6 libros del Antiguo Testamento: Josué, Jueces, el primero y segundo de Samuel y el primero y segundo de Reyes. Es propuesto por el exégeta protestante Martin Noth, que sostiene, en virtud de la unidad teológica que comparten todos estos libros con el Deuteronomio, una misma autoría. Si bien la propuesta ha sido desmentida en su aspecto filológico, sí que logra dar sentido a la forma mentis compartida a lo largo de todos los libros, a saber, lo que hemos llamado la teoría de la retribución. En este sentido, observamos a lo largo de todos los libros mentados que narran la entrada y conquista en Canaán, la tierra prometida, así como su unificación bajo la monarquía davídica, una misma estructura que cabría sintetizar bajo el siguiente principio: vive fielmente la alianza y serás bendecido en todo por Dios; sé infiel a la alianza y solo tendrás maldiciones. Así, Dios y su pueblo entablan un pacto cuyo cumplimiento o ruptura se retribuye en consecuencia. Pese a que se demuestra constantemente infiel, las faltas del pueblo elegido se purgan con el arrepentimiento inducido por el castigo divino y por misericordia de Yahvé, y la alianza se reinstaura. El Antiguo Testamento recorre, en cualquier caso, una sucesión de historias de infidelidades y fracasos por parte del pueblo elegido, narradas siempre según la misma estructura de pecado, castigo, arrepentimiento y reconciliación. Según esta misma lógica, el surgimiento de la monarquía davídica se trata con cierta ambivalencia, como una suerte de concesión divina ante la incapacidad del pueblo elegido para respetar la alianza. Al descubrirse, conquistarse y distribuirse la tierra prometida, el pueblo judío se organiza mediante la figura del juez, cabeza militar que, en calidad de líder carismático, cuenta con la responsabilidad de velar por la prevalencia de las buenas costumbres. El término rey carece inicialmente de operatividad política en lo que al pueblo judío respecta, puesto que constituye indistintamente un epíteto honorífico de Dios. En este sentido, la monarquía se retrata como una atribución ilegítima de roles que no corresponden más que a Yahvé. Así, ante la petición, por ejemplo, a Gedeón de que reine después de haber derrotado al pueblo madianita, el juez, Gedeón, responde así. Cito el libro de Jueces. Los hombres de Israel dijeron a Gedeón: reina sobre nosotros tú, tu hijo y tu nieto, pues nos has salvado de la mano de Madián. Pero Gedeón le respondió: no seré yo el que reine sobre vosotros ni mi hijo, Yahvé será vuestro rey. No obstante, ante la falta de herederos de Samuel, así como la amenaza militar que los filisteos imponen, se repite más adelante la misma solicitud. Se reunieron pues todos los ancianos de Israel y se fueron donde Samuel a Ramá, y le dijeron: mira, tú te has hecho viejo y tus hijos no siguen tu camino. Pues bien, ponnos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones. Disgustó a Samuel que dijeran: danos un rey para que nos juzgue, e invocó a Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel: haz caso a todo lo que el pueblo te dice, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que no reines sobre ellos. Todo lo que ellos me han hecho, desde el día que los saqué de Egipto, abandonándome y sirviendo a otros dioses, te han hecho también a ti. Escucha, sin embargo, su petición, pero les advertirás claramente
y les enseñarás el fuero del rey que va a reinar sobre ellos. Pronuncia entonces Samuel el famoso pasaje conocido como la Constitución del Rey, que describe el comportamiento que debe presentar el futuro gobernante, que dice así, y ya están a punto de terminar las citas. Samuel repitió todas estas palabras de Yahvé al pueblo, que le pedía un rey diciendo: he aquí el fuero del rey que va a reinar sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los destinará a sus carros y a sus caballos, y tendrán que correr delante de su carro. Los empleará como oficiales de 1000 y de 50 soldados, para arar su campo, labrar su cosecha y fabricar armas de guerra y los arreos de sus carruajes. Tomará vuestras hijas como perfumeras, cocineras y panaderas. Tomará lo mejor de vuestros campos, olivares y viñedos, y los dará a sus esclavos. Tomará el diezmo de vuestras cosechas y viñedos, y lo dará a sus eunucos y esclavos. Y vuestros esclavos y esclavas, y vuestros mejores jóvenes los destinará a sus trabajos. Se quedará con el diezmo de vuestros rebaños, y vosotros seréis sus esclavos. Ese día os lamentaréis a causa del rey que habéis elegido, pero entonces Yahvé nos responderá. El pueblo no quiso escuchar a Samuel y dijo: no, tendremos un rey y nosotros seremos también como los demás pueblos. Nuestro rey nos juzgará, irá al frente de nosotros y combatirá nuestros combates. La historia de la monarquía, como bien sabéis, será breve y estará plagada de desgracias, causadas además por las faltas de sus reyes, puesto que la mala conducta del rey hace pecar al pueblo en su totalidad. Aun con todo, el rechazo de la monarquía da paso, conforme avanzan los textos, a una visión más favorable. Es de reseñar en este sentido la profecía de Natán sobre el rey David, al que encumbra como hijo adoptivo de Dios. Y ahora, esto es lo que le dirás a mi servidor David. Del segundo libro de Samuel. Así habla el Señor de los ejércitos. Yo te saqué del campo de pastoreo, de detrás del rebaño, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Estuve contigo donde quiera que fuiste, y exterminé a todos tus enemigos delante de ti. Y haré que tu nombre sea tan grande como el de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que tenga allí su morada. Ya no será perturbado, ni los malhechores seguirán oprimiéndolo como lo hacían antes, desde el día en el que establecí jueces sobre mi pueblo Israel. Yo te he dado paz, librándote de todos tus enemigos, y el Señor te ha anunciado que Él mismo te dará una casa. Sí, cuando haya llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afianzaré para siempre su trono real. Seré un padre para él, y él será para mí un hijo. Si comete una falta, lo corregiré con varas y golpes, como lo hacen los hombres. Pero mi fidelidad no se retirará de él, como se la retiré a Saúl, al que aparté de tu presencia. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Así pues, el rey es siervo del Señor, el consagrado de Dios. Precisamente la palabra hebrea, que significa ungido o consagrado, de rey digo, designa tanto al rey como al futuro Mesías. Será además garante de la justicia y aquel que permite vivir en shalom, esto es, en paz, tranquilidad y orden, tanto de los hombres entre sí como en los últimos con Dios. Entonces, pasaríamos ahora a ese segundo gran momento que hablábamos de esta historia conceptual del juramento, ¿no? Que se refiere, bueno, lo que vemos a continuación. Aun no habiéndonos detenido mucho sobre los fracasos acontecidos en la antigua alianza, son muchos y sonados. Los textos veterotestamentarios testimonian primordialmente la pavorosa incapacidad del hombre de cumplir sus promesas. Tanto es así que la antigua alianza no es renovada una, sino 5 veces. Adán recibe con Eva el dominio del paraíso y, sin embargo, se deja tentar y desobedece, quedando asolada la humanidad, en consecuencia, por el pecado original. Y aquí va pues, la primera renovación, ¿no? Noé es salvado, junto con su familia, del castigo del diluvio, pero este se emborracha y trae el deshonor sobre su estirpe. Dios bendice a Abraham con una descendencia sin número, pero peca y yace con la criada Agar. Realiza incontables maravillas a través de Moisés, pero aun con todo, este recela de Dios y se le impide pisar la tierra prometida. Unge rey a David, que incurre en adulterio y asesinato. Todos estos hombres obraban en calidad de representantes del pueblo elegido, como sus portavoces más ejemplares. Moisés es escrito como el hombre más dócil que Dios había puesto sobre la tierra, Noé el más justo, Abraham otro tanto. David era el primero en el corazón de Dios, y sin embargo todos caen, ninguno es capaz de cumplir su palabra. Pues, ¿qué será de nosotros, no? Por nuestra cuenta, pero era ahí el tema. Pero bueno,
Si bien, dado el crédito y salud del que el positivismo jurídico goza actualmente, la cuestión de la necesidad del juramento y compromiso en el orden político parece haberse desechado y carece de interés, constituye un problema del que ha preocupado a numerosos autores. Así, decía San Agustín que sin juramentos no sabría si podríamos hallar algún lugar en la tierra donde vivir. Y George Washington, por ejemplo, en esta misma línea comentaba: ¿dónde estaría la seguridad para la tierra, para la reputación, para la vida, si el sentimiento de obligación religiosa desapareciese de los juramentos, que son instrumentos insuperables para la justicia? Y podríamos con indulgencia siquiera suponer que la moralidad pudiera ser mantenida sin la religión. No importa lo que concedamos al influjo de la educación más refinada, tanto la razón como la experiencia nos prohíben esperar que la moral nacional pueda prevalecer apartando el principio religioso. Los juramentos crean mundos, sociedades entre los hombres. Ciertamente parece que el orden político, en el que no cabe sancionar sobre intencionalidades subjetivas, más que requerimientos formales, reclama, ¿no?, para el hombre alguna forma de confianza que pueda ofrecer a sus congéneres, concretamente por parte de aquellos que ostenten una responsabilidad que implique poder sobre los demás, ¿no? Más allá de ciertas elucubraciones míticas modernas que fantasean con la reunificación de los hombres en términos estrictamente formales, la desunión de la que se parte parece exigir un crisol trascendente, un aval que, en el juego de los intereses corruptos que conforman las relaciones humanas, genere confianza. Incluso en nuestro contexto de un secularismo rampante tenemos demostraciones todavía de este ritual de juramento, ¿no? Entonces vemos el médico que presta el juramento hipocrático, bueno, no sé si lo está haciendo, pero lo ha hecho. El político, por ejemplo, que jura su cargo sobre la Biblia, bueno, en Estados Unidos. Y aunque en España vemos que se sustituye por la Constitución, parece que se hace en virtud de una absolutización un poco ridícula del texto antes que sobre un verdadero abandono, ¿no?, de este ritual de la carcasa, del ritual al menos, sinceramente. Lo que parece en definitiva es que solo un juramento con sanciones divinas tiene la fuerza de vencer la abrumadora corrupción del hombre. Y es que, cuando el que jura invoca a Dios, el juramento se convierte en una súplica a la ayuda divina y en un garante de su intervención sobre el anterior. La viabilidad de este encuentro radica, de acuerdo con nuestra fe, en la renovación y culminación definitiva de la antigua alianza con la venida de Cristo. Solo entonces el hombre logra un consignatario lo suficientemente fiable ante Dios y ante sus semejantes. El caos de la desunión encuentra un cuerpo sobre el que reconfigurarse, y el hombre, por los méritos del fiador supremo, Cristo, adquiere un medio para generar a sí mismo confianza. A la luz de este supuesto teológico, los textos deuteronomistas revelan una enseñanza fundamental. La monarquía y la vida política en general se dificulta sobremanera cuando se adhiere a una lógica retributista. Según lo visto en los textos deuteronomistas, el hombre, que cuenta con una inclinación inextirpable para la falta, aunque eso lo percibimos en nuestras propias vidas, ¿no?, solo logra la retribución por sí mismo penándola proporcionalmente, ¿no?, según la lógica veterotestamentaria, lo cual constituye además un ejercicio de pedagogía divina, que genera para la criatura el trance necesario para su reconciliación posterior con Dios. Es, como decíamos, una lógica prefigurativa del Nuevo Testamento, que pues una lógica es imperfecta y temporaria, como se dice, y como muchos otros elementos además, pues esto de este Antiguo Testamento, que se traza para contraponer a la criatura con su incapacidad para retribuir por sí misma sus faltas y, en definitiva, para contraponerla, pues eso, con su naturaleza totalmente dependiente de Dios. Sin embargo, con independencia del fracaso de sus andaduras durante el Antiguo Testamento, la raza humana es creada para la unidad natural, fundamentada en la creación de la humanidad a imagen de Dios. Pues la imagen divina, dice Henri de Lubac, no difiere de un individuo a otro, es la misma imagen en todos. La misma participación misteriosa en Dios, que constituye el ser del alma, realiza al mismo tiempo la unidad de las almas entre sí. No es el individuo, sino el hombre en su conjunto el que es creado y redimido. En este sentido, la mutualidad entre las partes de una sociedad viene de suyo, aun dañada, aun debiéndose reforzada en momentos excepcionales, por ejemplo, con el ritual del juramento. La unidad es accesible en tanto que puede identificarse con la participación en el cuerpo de Cristo.
el hombre posee una sociabilidad natural que, aunque de forma costosa, genera sociedades. Tal es el correlato político de la renovación de la alianza. Aun resultando paradójico, la fundación de la monarquía davídica se permite porque, lejos de suponer el desplazamiento de Dios del mundo, asienta las bases para su Hijo. La monarquía davídica debía perecer para que Cristo pudiera gobernar, esta vez sobre una naturaleza redimida. Así, al invocar a Dios en el juramento, el hombre vislumbra de forma condensada un auxilio desbordante del que, mediante la elevación de la naturaleza por la gracia, es constante objeto. Entonces, pasamos a la tercera y última fase, ya a modo de conclusión, que es la del contrato. Salvando las distancias, la propuesta moderna participa de algún modo en la lógica retributista al no poder basarse más que en sanciones extrínsecas para reconstruir la unidad social. Veíamos eso otra vez, que en el Antiguo Testamento se obedece esta lógica de falta, ¿no?, ruptura del convenio, pecado, arrepentimiento que conlleva una enseñanza y reconciliación. ¿Qué pasa con el Estado moderno? Careciendo de esa dimensión prefigurativa, ¿no?, del Nuevo Testamento propia del contexto veterotestamentario, el Estado moderno, por una parte, asume la autonomía del individuo en detrimento de la condición tanto dependiente como relacional que presentaba la anterior, y por otra parte se sitúa en un horizonte escatológico, arrogándose en consecuencia una dimensión evidentemente sacral. En este sentido, y tal y como comprobamos a diario, el Estado asume un rol fuertemente paternalista, según el cual, como una deidad, reprende y sanciona con pretensiones explícitamente educativas. Pero esta no es más que el rostro amable que conforma la contrapartida violenta del Estado, porque forzada a negociar con voluntades antagónicas y irreconciliables, la sociedad resultante es necesariamente artificial y también ineficaz y muy endeble. El marco secular y la primacía del individuo imposibilita cualquier forma de mutualidad y copertenencia. El juramento da paso, en consecuencia, a su forma degradada y magnetizada, el contrato. Se comprueba, y esta es un poco la conclusión, que el juramento pasa de ser condición de posibilidad de la sociedad a, en su versión más degradada, excluyente con la misma. Realmente, cuando hay comunidad, cuando hay juramento en el contrato y viceversa, ¿no? Entonces, lo que se asiste es a, la asunción del Estado moderno de estos ropajes de juramento como una forma de tapar sus vergüenzas, autorías, ¿no?, en este sentido. Pero bueno, con ocasión, en la intervención de Javier, tendremos oportunidad de ahondar sobre este tema, así que yo doy por concluida mi intervención. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación de don Javier Zapata Marcos, que lleva por título 1642, Pensamiento del Barroco Español y el nacimiento del Leviatán. Bueno, muchísimas... a lo mejor el micro, que no sé si me lo han pedido. Hola. Hola. Bueno. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, a vosotros por vuestra grandísima intervención y bueno, yo creo que este acto cuaresmal, seguramente nos lo pueda decir el padre, se pueda sustituir por un viernes de abstinencia. Bien, bueno, el título ya es identificativo, ¿no? ¿Por qué cojo 1642? Bien, por varios motivos. El primero es porque este año se publican dos obras clave del pensamiento político, cada una referente en su distinta tradición. Por un lado tenemos De Cive de Hobbes, que bueno, da un poco ya los presupuestos sobre los que luego se estructurará el Leviatán. Y por otro lado tenemos un libro famoso de Diego de Saavedra Fajardo, Idea de un príncipe de política cristiano a través de 100 empresas, conocido popularmente como Empresas Políticas, lo digo por si lo queréis buscar porque el título anterior es difícil acordarse. Bien, además de esto, bueno, también tenemos muy cerca, ¿no?, apenas 6 años después, la paz de Westfalia, ¿no?, lo que supuso verdaderamente una catástrofe para la cristiandad, ¿no? Yo me acuerdo de un conocido, ¿no?, que siempre decía, siempre después de una catástrofe viene la tragedia, ¿no? Pues seguramente la tragedia que vivimos y que vieron nuestros antepasados pues tiene que ver en gran medida con esta
catástrofe. Y luego también un hecho importante sobre el que continuaré el esquema del trabajo será que se conmemoran los 150 años del descubrimiento de América. Es decir, ya llevamos 150 años de lo que la historiografía entiende como el inicio de la modernidad. Bien, estos 150 años, evidentemente, pues no pasan en balde, hay una serie de transformaciones evidentes, ¿no? Como por ejemplo puede ser el centralismo del Estado para un mayor control económico y militar, y luego además el desarrollo de una política cortesana, ¿no? Que en muchos de los grandes pensadores de esta época, como Rivadeneira, el propio Fajardo o Quevedo, la comentan en sus escritos principales, ¿no? Como el hombre, o el rey gobernante, pues ha de dejarse aconsejar por ministros válidos pidiéndoles el consejo, pero también tiene que tener cuidado de las ansias de libertad, de riquezas, de privilegios, de reconocimiento social, ¿no? A las que estos en muchos casos pues, quieren aspirar, ¿no? Bien, también pues, es evidente que hay desarrollo técnico a través de la imprenta de Gutenberg, que bueno, fue un nuevo sistema de transmisión de la información y que benefició, por desgracia, principalmente a los protestantes. Bien, también, evidentemente, esto influye en la filosofía política, en las formas de pensar la política, ¿no? Entonces, una buena muestra de ello se da previamente al barroco, no mucho antes, con Felipe II, cuando encarga a don Benito Arias Montano que le haga una recopilación de sentencias de Tácito para bueno, ver un poco nuevas estrategias de política, ¿no? Es decir, ya hay una política más posibilista, ¿no? ¿Y por qué Tácito? Dice, porque, claro, muchas de esas estrategias vinieron a través de Maquiavelo. Lo que pasa es que Maquiavelo era un personaje mucho más perverso, más oscuro, entonces no querían verdaderamente relacionarse con aquel nombre, ¿no? Rivadeneira llega a decir en un momento que Maquiavelo es un ministro de Satanás. Bien, entonces era mucho más fácil para la divulgación y para bueno, mantener el nombre de modo respetable, pues coger a Tácito, ¿no? Citar a Tácito. Bueno, una figura clave en don Benito Arias Montano, ¿no? Que luego se ve mejor en don Baltasar Álamos de Barrientos, ¿no? Es la figura del engaño, ¿no? Como, bueno, citaré a Barrientos, ¿no? Cuando dice que el gobernante tiene que tener una máscara, ¿no? Entonces parecer amigo del enemigo, y cuanto más enemigo sea, más amigo debes parecer, ¿no? Por eso, cuando hay una muerte de la que te alegras especialmente, tienes que mantener un luto como si te doliera mucho, y cuanto más te alegres, más luto hay que mantener, ¿no? Es decir, ya se ve una suerte de estrategia que podría implicar, de algún modo, una suerte de laxitud moral, ¿no? Bien, por un lado. Luego, por otro lado, es curioso, ¿no? Gracioso, lo comento porque les gustará, que uno cuando lee ciertas cosas de Barrientos parece que los adúlteros contemporáneos le han leído todos, porque hay un momento en el que dice los hombres deben camuflar sus placeres y sus debilidades como viajes de negocios, ¿no? Pues, entonces, bueno, es interesante, ¿no? Entonces, o sea, yo no me voy a extender más porque la charla, bueno, verán que son básicamente unas pinceladas para poder dar una serie de ideas, pero bueno, lo importante de esto que acabo de explicar es que llevamos 150 años de transformación moderna, de una modernidad a la que da paso España, por lo que ahora se llama la nueva globalización, la primera globalización, perdón, y claro, o sea, por supuesto hay una forma específicamente católica de la política, ¿no? Como es el imperio. Bien, entonces es evidente que se puede en la política histórica. Mi tesis era que en la política específicamente católica, en la modernidad axiológica, no se podrá dar, aunque la modernidad axiológica, la modernidad filosófica, teológica y demás, es compleja, es un término no equívoco, es equívoco y permite muchas definiciones, y yo tampoco quiero de algún modo hacer ver que cualquier clase conciliadora sea un engaño. Yo voy a hablar de la modernidad axiológica que se impuso y que nos llega hasta nuestros días, ¿no? Es básicamente nuestra herencia, pero es más abarcadora de lo que voy a tratar, evidentemente. Bueno, lo voy a tratar en tres puntos, ¿no? Que por cierto, quiero decir que yo tampoco
quiero subrayar que el pensamiento del barroco, el imperio católico, sea la forma concreta que tiene la doctrina católica de hacer política. Pero bueno, como dice el Señor, por sus frutos los conoceréis, y ciertamente pues la forma que evangelizó a la mitad del orbe, la forma política, pues fue este imperio católico, ¿no? Bueno, luego ya podemos con unas cervezas pues ver si esto es así o no. Bien, cuando vamos a... O sea, los 3 puntos que voy a tratar para ver un poco la incompatibilidad van a ser fundamentalmente, por un lado, el filosófico, el teológico y el político, muy brevemente. Bien, filosóficamente, ¿por qué? Yo voy a sostener aquí la tesis de Jacob Burckhardt, que dice que la filosofía moderna nace en el Renacimiento. Bien, este Renacimiento implica un marco teórico, dicotómico, completamente dialéctico, de blancos y negros, ¿no? Ya el propio título lo indica, el Renacimiento, pero ¿qué es lo que puede volver a nacer? Pues lo que está muerto, evidentemente, un vivo no nace. Claro, entonces, esta dialéctica de blancos y negros pues coge como negro, evidentemente, la escolástica, fundamentalmente, y una sumisión a la Iglesia y a Dios. Por otro lado, lo blanco será un nuevo concepto de libertad y de capacidad del hombre para realizar y transformar el mundo, ¿no? Bien, también hay una serie de principios que luego se incorporarán a la Ilustración. Es necesario matizar que no todo el Renacimiento pensó lo mismo, no es lo mismo Tomás Moro, Vives, que por supuesto Lorenzo Valla o el propio Petrarca, ¿no? Con el que según cuentan da inicio este suceso del Renacimiento propiamente italiano. Bien. ¿Cuáles son estos principios? Claro, ¿no? Pues nos sobrarán, porque es que son la herencia, ¿no? De ese pensamiento dialéctico que luego es la Ilustración, ¿no? Que es, claro, ¿qué hay que ilustrar? Pues ¿a quién hay que ilustrar? Pues al analfabeto teólogo, católico, cristiano, ¿no? Claro, el siglo de las luces, porque ¿qué es lo que hay que alumbrar? ¿No? Yo metafóricamente diré que lo que hay que alumbrar es el templo románico, ¿no? Donde uno está a oscuras y rezando, en fin. Bueno, conocemos bien esta suerte de pensamiento dialéctico, ¿no? Claro, estos principios que luego se transportan, ¿cuáles son? Pues son unos poquitos, ¿no? Individualismo, laicismo, igualdad social, nacionalismo y, por supuesto, lo que es más conocido, una vuelta a los clásicos. Claro, ¿por qué hay que volver a los clásicos? Porque hay un periodo de majestad y de gloria que es el mundo grecolatino, greco-romano, que luego viene arrumbado y es soterrado por el mundo y la teología católica, ¿no? Especialmente luego por la escolástica. Bueno, a todo esto diré una curiosidad, una de las grandes tareas del Renacimiento es filológica, llevada a cabo por Leonardo Bruni, debido a que bueno, no se fiaban de que las traducciones hechas por los escolásticos y por los monjes no estuvieran contaminadas o, digamos, mal interpretadas a propósito, ¿no? Por eso se va directamente otra vez a los clásicos. Bien, desde el punto de vista teológico es evidente, es que aquí no hace falta ni extenderse mucho, o sea, tenemos la ruptura luterana, que no es reforma, es ruptura, en las cuales, pues en sus escritos, ¿no? A partir de, pues, desde las tesis esas que cuelga en 1517 en Wittenberg, pues vemos cómo trata a la Iglesia, ¿no? Verdaderamente a su santidad, el Santo Padre pues le llamaba su infernalidad, ¿no? Y esto es lo mínimo que decía, ¿no? Me prestaré más a comentar un poco la postura católica en este punto, ¿no? Es decir, era conciliable el mundo luterano, ese mundo rupturista con el católico. No, porque, como es sabido, la doctrina de la Iglesia, algunos dicen que hasta Lumen Gentium, yo creo que esto es discutible, pero la doctrina de la Iglesia siempre fue que la Iglesia es la única, no una, es la única entrada a la salvación. Entonces, esto lo cito literalmente de un discurso de Pío XII en la Universidad Gregoriana de Roma. Lo digo por comentar un papa moderno, ¿no? Porque siempre parece que cuanto más antiguo, más ortodoxo, ¿no? Pues no, esto ha sido siempre la doctrina de la Iglesia. Es evidente, ¿no? Que estamos en un marco de peleas, ¿no? O sea, de choques de voluntades antagónicas. Yo me hacía gracia porque pensaba, ¿no? Que dices, claro, dos no se pelean si uno no quiere, ¿no? Porque pensar en una posible reconciliación, en un plano reconciliador. Dices, ya, pero es que si el que no se quiere pelear tiene dos opciones, o sale huyendo o le meten una paliza. Bueno, pues nosotros no podíamos salir huyendo, no podíamos dejar que nos metieran una paliza y por lo tanto necesariamente tuvo que haber un choque frontal entre estas dos posturas. Bien, voy a acabar ya brevemente con el problema político, el ser irreconciliable de
política axiomática moderna. Bien, lo voy a tratar a través de dos pequeños apartados, hay muchos, pero bueno, creo que estos dos son fundamentales, en Hobbes y luego, bueno, pues en el pensamiento político del Barroco. Bien, ¿cuáles son estos dos? Por un lado, primero, la sumisión a la fe, es decir, en el mundo católico es evidente, hay un orden creado por Dios, arquitectónico, en cuyo que hay una gradación, y la política está subordinada al hombre como el hombre está subordinada al creador, es decir, es evidente que las leyes divinas, por su profundidad, por su primacía en las causas, tanto primarias como finales, deben ser atendidas y correspondidas por lo que luego se establezca por los hombres como la ley normativa. Bien, esto en Hobbes, que uno cuando lo lee percibe, ¿no? Pues después de ver, ¿no? Pues, la naturaleza como placer, el artefacto, el poder absoluto, el contrato, llega al capítulo de la religión, a los libros de la religión, que son 3 capítulos, y ve como Hobbes, el hereje, ¿no? El protestante Hobbes, dice que si una ley va contra el alma, ha de ser desobedecida, incluso en riesgo de perder la vida. Es decir, que es evidente que la ley natural que la ley divina está por encima de la ley de los hombres. Claro, ¿cuál es el problema? Porque hasta ahora parece que todo es correspondiente con este esquema que trazaba antes, ¿no? Ese problema es una cosa que les sonará, que es la libre interpretación. La libre interpretación, claro. La sumisión de la política a la fe tenía sentido porque había una interpretación de la Iglesia Católica. En el momento en el que se sale de su tradición, en el momento en el que se sale de su todo teórico y práctico, ¿qué es lo que queda? Queda una multitud de interpretaciones que crean unos conflictos necesarios por la propia vida y que han de ser resueltos, y que lo resuelve el Estado. El Estado es el poder absoluto porque es el interpretador absoluto tanto de la ley divina como de las leyes normativas a las que deben atender y prestar servicio los ciudadanos mediante el contrato. Bien, esto con un pequeño ejemplo se ve muy bien. Hobbes hay un momento en el que dice, claro, evangélicamente sabemos que el adulterio está mal, no hay que yacer con la esposa de otro hombre. Bien. Pero dice, claro, pero ¿quién sabe quién es la esposa de otro hombre, ¿no? Esto lo tiene que determinar el Estado. Entonces, claro, a nosotros nos suena muy chocante porque es algo como bastante evidente. Bueno, pues esto es una de las perlitas, ¿no? que nos deja Thomas Hobbes, ¿no? Y bueno, ya para acabar simplemente diré el segundo, que tiene que ver con la charla de Elena y que trata con la alianza. Es decir, para el pensamiento político del Barroco, la alianza que había entre Dios con el pueblo, como citaba antes, ¿no? Es a través del gobernante, a través del príncipe. Es decir, ¿y cómo se da esta alianza? A través de una servidumbre moral que encarna las virtudes tanto teologales como cardinales y que Dios premia, ¿no? Digamos que es algo así como si la extensión de Dios en el mundo es el monarca con el que se crea la alianza, y el pueblo, la mediación que tiene con Dios en cuanto a su comunidad es la del príncipe. Por eso Fajardo hay un momento, que también lo dice Rivadeneira en otros textos, ¿no? Pero Fajardo hay un momento que dice de modo literal que a la virtud del príncipe cristiano y no a los campos hemos de atribuir las buenas cosechas, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que con esto voy a acabar, porque no sé cuánto llevo de tiempo y no quiero exagerar demasiado. Bueno, muchas gracias. No sé qué orden quieren seguir, si quieren respetar el orden del programa o como quieran. Sí, sigo yo y luego Perfecto. ¿sí? Don Víctor Núñez Díaz, que lleva por título de su comunicación La estética de la revolución, bases en la teología política de Edmund Burke. Este sí es. Hola. ¿Ahora sí? ¿Se oye? De acuerdo. Sí que se oye, ¿no? Vale, es que para un poco. Bien, pues nada, muchas gracias a la organización por aceptarnos en esta mesa y poder brindarles esta comunicación
Yo agradezco también mucho a los predecesores en el uso de la palabra porque me han puesto el tono en suerte de alguna forma y seguro que hay muchos aspectos en los que se puede engarzar con mi comunicación. Yo antes que nada quisiera pedir disculpas porque en un congreso de pensamiento católico, tradicionalista, hispánico, pues yo vengo a hablar de un liberal protestante británico de alguna forma. Ahora bien, como don Miguel Ayuso lo ponía contiguo a los espíritus selectos del liberalismo, me permitirán ustedes que venga a traerles a este personaje que yo confío en que puede haber cierto parentesco con muchos de los aspectos que han sobrevolado estas comunicaciones. En cualquier caso, para no lanzarles como si fuera un jarro de agua fría, la estética política de Edmund Burke, y dirán ustedes, y a mí que quisiera pues, trazar un pequeño razón de pertinencia de esta reflexión. Y para eso hace falta una pequeña precisión sobre lo que hablamos aquí cuando hablamos de estética, que evidentemente no es tanto una ciencia sobre el arte, digamos, ¿no? Sería más bien, y cito aquí a Terry Eagleton, que escribió sobre la estética y la política de Edmund Burke, que es un discurso del cuerpo, aquel que se ocupa de nuestra dimensión somática, aquello concerniente a nuestra relación sensorial con el mundo. Es sobre la forma en la que la realidad impacta en el cuerpo. No es un lenguaje sobre el arte, esto será más adelante, sino una especie de fenomenología social, dice Eagleton. Una lógica del gusto, habla Burke en su libro sobre la indagación sobre las ideas de lo bello y lo sublime, que hasta no hace tan tiempo se pensaba que había una especie de desfase absoluto de incomunicabilidad entre una época en la que le dio por escribir filosofía estética y otra en la que le dio por escribir ni siquiera filosofía política, sino simplemente discursos libelos de temática política, ¿no? Y es evidente, y yo aquí cito bastantes autores que se han ocupado de rastrear cómo las categorías de lo sublime y de lo bello, las categorías estéticas y en particular las ideas de lo sublime y de lo bello, informan toda la teoría política de Edmund Burke. Entonces digamos que este discurso de la estética es el que se ocupa de la particularidad de la dimensión afectiva e histórica, digamos que no es una suerte de reacción proto-romántica a la tiranía de la razón pura, ¿no? A la tiranía de la razón universal abstracta, contraponiendo una razón histórica, por decirlo así. En fin, es aquel discurso que se ocupa de una racionalidad de la experiencia vivida, ¿no? De aquello que no es estrictamente formalizable. ¿Y cuáles son las dimensiones políticas de esto? Pues yo creo que está bastante emparentado, por eso les solicitaba una cierta indulgencia, con un tipo de pensamiento contrarrevolucionario que es muy trasladable a esta circunstancia, ¿no? Que es la crítica al racionalismo político, digamos. Es decir, que la sociedad no es una mera máquina que pueda ser categorizada bajo la luz abstracta de la razón. De hecho, Burke pensaba que la razón tenía un papel marginal en la política, y en la ciencia política también. ¿Por qué? Porque entrar en especulaciones abstractas podía ser peligroso, digamos, porque la política pertenece al ámbito de las pasiones. Él hablaba de ilusiones placenteras que hacen más amable el ejercicio del poder y la obediencia más grata. El fundamento de la obligación moral no es de naturaleza racional, por lo que intentar demostrarlo, este será el error de los filósofos franceses, podría suponer acabar con sus efectos emocionales sobre el pueblo. Es decir, la armonía social se registra directamente en nuestros sentidos, aquí está la dimensión estética, y causa una impresión en nuestras sensibilidades. El orden político se vive en el cuerpo, es inexplicable desde el análisis racional, porque está anclado en nuestros instintos más primordiales. Esta estetización de la moral, que es una disciplina del cuerpo, como dice Eagleton, tiene mucho que ver con toda la reflexión conservadora, tradicionalista, reaccionaria sobre la costumbre. ¿Por qué? Porque la autoridad, en el sentido en el que la entiende el pensamiento contrarrevolucionario, por decirlo así, es aquella autoridad agradable, la que es apropiada internamente como una estructura de sentimiento. La norma se vive espontáneamente. Esto, dice don Miguel Ayuso, la vieja autoridad legítima descansaba sobre la interna disposición a la obediencia voluntaria. Esta es la idea, este es el concepto principal, ¿no? La obediencia voluntaria. La costumbre es una ley del corazón, es una ley registrada en el corazón. La ley fundamental es vivida por los individuos, está anclada en la propia fibra sensible de la experiencia vital. Está enraizada armónicamente en sus hábitos instintivos. A través de las formas reguladas de la conducta civilizada, estos son las manners, los modos y costumbres, el sujeto introyecta los imperativos morales y se somete libremente a la disciplina instintiva de los códigos éticos que le moldean y fortalecen su moralidad. Es decir, aquí se ve donde podemos partir de la estética a la ética y de la ética a la política, ¿no? Es decir, los modales representan una forma de legalidad sin ley, que esto es lo que en la tradición inglesa se entendía por Ancient Constitution, ¿no? Una ley no formalizada, no codificada, ¿no? Entonces, esta teoría psicofisiológica y perceptiva de la autoridad política, que se basa en la sensibilidad estética, tiene
tiene una razón, tiene ese asiento, ¿no? Dos pasiones, dos ideas principales que serían el placer y el dolor, ¿no? Sé que aquí está bastante emparentado quizás con esa tradición más inglesa o más anglosajona de un cierto utilitarismo, un cierto hedonismo, pero creo que las repercusiones son más interesantes, ¿no? Porque al final esto lo que viene a decir es que el orden político descansa sobre pilares estético-afectivos. Por un lado, un amor a la tradición, es decir, reconocerse herederos de unas costumbres que hay que legar, y por otro lado, y junto a esto, un afecto mutuo entre semejantes, y aparte, ya que está lo interesante, es decir, una parte que sería aquella que se fundamenta sobre pasiones que tienen que ver con el placer, con el amor, y aquellas que se fundamentan con ello que tiene que ver más con el miedo, con el temor, ¿no? Es decir, el orden social se sustenta también sobre, dice Stephen White, una experiencia sostenida de lo sublime, sobre una impresión sensible de la intimidatoria majestad que nos recuerda a nuestros límites. Y aquí Burke distingue dos tipos de principios políticos, dos tipos de principios que estructuran la sociedad, que me resultaba curioso porque está ciertamente relacionado con lo que ha comentado Carlos en la primera intervención, porque están prácticamente sexuados, ¿no? Digamos que está ese principio de civilidad, que tiene que ver más con lo patriarcal, y ese principio más íntimo, que tiene que ver con la feminidad y con la madre, ¿no? Entonces aquí está, por un lado, ese principio de amistad, que es el principio de la familia, del ámbito doméstico, y un principio político, que es el principio de autoridad, el principio de la Commonwealth, del ámbito público. Aunque es verdad que están mezclados en todo grupo humano y simplemente a medida que el grupo se hace más grande, va primando más el principio de autoridad sobre el principio de amistad, digámoslo así. El principio de autoridad se vuelve más importante. Y este principio de amistad y este principio de autoridad se sustentan respectivamente en las sensibilidades estéticas de lo bello y de lo sublime. El principio de amistad es lo que en el pensamiento tradicional se ha llamado lo social, ¿no? Le leía a Ayuso los lazos de sangre y de espíritu. Son esas pasiones fruto del hecho de convivir en un ambiente familiar, de compartir costumbres similares, de emular los mismos ejemplos de comportamiento. Y para pasar de esa sociedad de parentesco a una sociedad más política, ¿cómo se hace? A través de este concepto fundamental en el pensamiento de Burke, que es las manners, ¿no? Los prejuicios, los hábitos y las opiniones que se inculcan como ejemplos virtuosos de la excelencia a emular, que serían los modales aristocráticos. De hecho, estas son fuerzas civilizatorias que refinan y embellecen las relaciones humanas y son mucho más importantes que las leyes, son el auténtico elemento regulador. De hecho, lo que hace el despotismo es que las leyes operan donde suelen hacerlo las manners, donde suelen hacerlo las costumbres, porque aspira a suplantarlas en lugar de reforzarlas. Esta es la idea de Donoso Cortés cuando habla de esa represión religiosa, la represión interna, que se corresponde precisamente con la ausencia de represión política. Por otro lado, junto al principio de amistad, tenemos ese principio de autoridad que se hace más importante en la sociedad civil, porque se necesita también aparte de ese amor que la gente se siente espontáneamente por su comunidad, se necesita también una autoridad política capaz de suscitar una autoridad política coercitiva. Ahora bien, no solo estrictamente coercitiva, no solo se impone mediante la violencia, sino que se impone, precisamente, dice Burke, la admiración es la primera fuente de obediencia. Se impone mediante un temor reverencial, lo que los griegos entendían por airos. No sé si está bien pronunciado, perdón. Tiene que funcionar más como una especie de super-yo social, digámoslo así, ¿no? Y es aquello que permite que el gobierno sea un poco más humano, que precisamente no sea despótico y que cuente con la opinión de los gobernados, porque los gobernados le dan su asentimiento voluntario a esa autoridad que se fundamenta sobre una emoción auténtica de admiración, de asombro, de reverencia, ¿no? Y aquí creo que es bastante evidente esta dimensión estética de la ética, ¿no? Porque también no solo los objetos, con sus cualidades físicas, yo digo que es una teoría casi psicofisiológica, no solo los objetos producen estas emociones, sino que también las acciones, las virtudes, producen estas emociones. De tal forma que aquí se entiende muy bien, yéndonos al principio de autoridad, cómo se sustenta la autoritas, ¿no? La autoritas no se sustenta sobre aquellas emociones que suscitan amor, bondad, ternura, afecto, sino que precisamente emergen a partir de aquellas cualidades, de aquellas virtudes que mueven a la admiración, al respeto, ¿no? Aquí está pensando Burke en la figura más del padre, ¿no? ¿Por qué? Porque se mantiene a una cierta distancia y evita la familiaridad. Se ha hablado, creo que también, de las máscaras del poder, esta es un poco la idea, ¿no? Y aquí el concepto de lo sublime, supongo que ustedes están familiarizados con él, viene a ser, resume el sentimiento que se tiene vinculado a lo sublime en delight, ¿no? Que es un deleite, una especie de horrible fascinación
o de terror delicioso, una suerte de placer negativo, que es el alivio de quien experimenta el dolor, pero solo a distancia, ¿no? Se pasa del terror al asombro y las emociones derivadas son la reverencia, la admiración y el respeto. Y por eso dice Terry Egerton que lo sublime es una versión estetizada de los valores del antiguo régimen. De tal forma que, en síntesis, la belleza de la comunidad surgida de las costumbres aristocráticas no podrá sobrevivir sin la sublimidad del gobierno, que viene a ser aquello que las vincula, ¿no? Aquí se ve evidentemente que, por eso decía, esta tradición inglesa, también de Hume, toda esta especie de escepticismo, empirismo de la Ilustración escocesa, que hay una primacía de las pasiones sobre el juicio. Y por eso Burke se enfrenta a lo que llaman los metafísicos parisinos, porque repudia sus abstracciones especulativas que son sordas a la configuración afectiva y concreta de la vida social y política. Es que Burke entendía la Constitución casi en su sentido fisiológico médico, o sea, como aquella constitución afectiva, emocional, ¿no? Estética. De tal forma que las pasiones instruyen a la razón, y estas están determinadas por el condicionamiento social de las manners. Para funcionar correctamente, la razón debe ser esclava de ciertos tipos de pasiones y sentimientos. El razonamiento recto es el resultado de unas condiciones apropiadas, y aquí es donde él localizaba dos fuerzas civilizatorias principales, que eran la religión y la caballería, ¿no? La institución de la caballería, de hecho hay una frase muy declamatoria y muy sentenciosa, que es la época de la caballería ha muerto, ha llegado la época de los sofistas, los economistas y los calculadores, ¿no? Que es tremenda. Entonces, al final lo que hacía la religión mediante la institución de la educación y la caballería mediante el mecenazgo, por los actores de la nobleza y el clero, habían ejercido una función de aculturación que morigeraba las ambiciones humanas y sustentaba el sentido de la obediencia. Mientras que esta inteligencia revolucionaria aflojó ese principio enseñando a los individuos a querer ser los amos, expoliaron la pasión del entusiasmo, una energía incontenible liberada de los corsés sociales. Es decir, dieron lugar a un pensamiento ideológico, que diría Dalmacio Negro, ¿no? Habilitado por el espíritu prometeico de la técnica, ya no se puede poner coto al contagio social del fanatismo. Digamos que se da puerta de entrada a un pensamiento mecanicista que deformaba la verdadera naturaleza del hombre. Un intelecto extendido de las relaciones naturales y de su subordinación a Dios, en relación a lo que ha comentado Javier ahora mismo. Y es esto lo que entendía Donoso Cortés por civilización filosófica, contraponiéndola a la civilización católica. Es que no me resulta citar esta cita porque es maravillosa, que dice, y está muy vinculado a la idea que tenía Burke de las manners, ¿no? Que dice, el cristianismo civiliza al mundo haciendo estas tres cosas. Ha civilizado al mundo haciendo de la autoridad una cosa inviolable, haciendo de la obediencia una cosa santa y haciendo de la abnegación y del sacrificio, por mejor decir, de la caridad, una cosa divina, ¿no? Esto es exactamente como entendía esas fuerzas civilizatorias morales Burke, ¿no? Y también dice, si se quiere combatir el socialismo, es preciso acudir a aquella religión que enseña la caridad a los ricos, a los pobres la paciencia, que enseña a los pobres a ser resignados y a los ricos a ser misericordiosos. De modo que está esa fundamentación ético-estética del régimen político. Por eso dice Burke que la revolución que a él realmente le preocupa, una revolución silenciosa en el mundo moral, precedió a la política y lo preparó para ella. A la revolución política le precede la corrupción de las costumbres. Ya no se observaban las viejas costumbres del decoro, la galantería, el honor, la lealtad, el respeto al rango o la obediencia, esa política de la cortesanía que ha comentado Javier. Ya no se instruye al pueblo en las virtudes tradicionales, se pierde el respeto por la tradición y el código de valores que mantienen el principio de subordinación. Se abandona la elegancia, se pervierte el juicio y el gusto estético. Lo que viene a primar aquí es el principio del non serviam y la ibris griega. Se borran todas las convenciones que elevaban la dignidad del humano. Y esto es muy interesante porque se entiende muy bien las condiciones de posibilidad de la revolución, que son morales, ¿no? Es decir, bajo el nuevo esquema de valores, un rey, dice Burke, no es más que un hombre, una mujer no es más que un animal. De ahora en adelante, esto ya lo digo yo, el regicidio, el parricidio y el sacrilegio ya no resultarán inimaginables. Se instala el sentimiento de la insolencia y de la irreverencia, de la violación de las promesas y juramentos, en virtud de lo que comentaba también Elena, del desacato a los padres, a las autoridades y a Dios. Ya no queda nada sagrado. La revolución, en definitiva, está animada por el espíritu de la profanación. En este sentido, y aquí parece que es un excursus, pero tiene mucho que ver, habiendo trazado estas solidaridades entre la estética, la ética y la política, es muy interesante ir a la concepción o el papel que otorgaba en su pensamiento Burke al teatro. ¿Por qué? Porque el teatro, y lo vinculamos a esta parte estética, ofrecía el paradigma de la política, un ámbito escénico pensado para despertar sentimientos sublimes en el pueblo, porque la propia vida tiene la estructura de un drama, una narración sometida a unas reglas ineluctables que tienen su fundamento en la providencia del autor Dios.
y los hombres tienen asignado su papel como actores, no son autores, que esto es lo que vendría a decir después Walter Benjamin, que ahora lo mencionaremos. La aplicación a la estética política, y aquí se aprecia muy bien también la inserción dentro de la tradición británica, es aquella que concede mucha importancia al papel de lo irracional en la política, exactamente lo contrario que los filósofos franceses que inspiraron luego a los revolucionarios jacobinos. Es decir, la importancia del símbolo, de la pompa y la circunstancia, del esplendor y la grandeza de los rituales. El pueblo muestra deferencia hacia el espectáculo teatral de la sociedad, hacia una exhibición de bellezas y maravillas, y genera en su imaginación un sentido de subordinación y piedad ante algo que lo supera. Mientras que la Revolución Francesa era un espectáculo terrible, el mayor desafío al orden de la trama impuesto por Dios. Aquí, y de hecho, él por eso, Burke se le ha acusado alguna vez de que no era demasiado fidedigno en retratar lo que había sucedido realmente en Francia, pero es que su principal preocupación era una dramatización. ¿Por qué? Porque la propia revolución era un drama que tenía que ser contestado con un tipo de escritura retórica y literaria y dramática, en cierto sentido, ¿no? Y aquí en realidad lo que hay es una revisión del clásico destierro de Platón a los poetas de la República Ideal, porque aunque es verdad, y es exactamente lo que hicieron después los revolucionarios, el drama podía distorsionar la verdad mediante las artes del engaño, Burke defendía el teatro clásico como una fuerza sana para la sociedad, porque tiene un gran influjo como moldeador de la vida social y de la opinión pública. Era un primitivo medio de comunicación de masas, ¿no? Sobre todo lo importante es que el teatro era una escuela de sentimientos morales y de disciplina, relacionándolo con las manes de las que hablábamos antes. Decía Burke que esto era lo que alguna vez también se le ha criticado como una especie de cursilería, ¿no? Pero realmente si leéis las reflexiones sobre la Revolución Francesa, donde más pone el énfasis, donde más pone el acento y lo que más le resultaba repugnante era el trato que se le había profesado a María Antonieta, ¿no? Entonces él decía que una audiencia clásica no habría tolerado en el escenario el maltrato profesado a los reyes franceses por los revolucionarios del 6 de octubre de 1789. Aquí me parecía muy interesante contraponerlo con la idea precisamente de la estética política que tiene Walter Benjamin, porque es exactamente el proyecto revolucionario de esta subversión estética, ¿no? Él habla en el autor como productor de una crítica literaria política, tomando las categorías marxistas, ¿no? De movilizar las energías literarias de una época. Habla de las condiciones literarias de producción y llama a servirse del proceso de refundición de las formas literarias, que es un replanteamiento, no es solo un replanteamiento de los géneros, sino que la innovación técnica permite superar antiguas contraposiciones, es decir, permite dejar obsoleta la distinción entre el autor y el lector. Por eso llama a tomar los medios espirituales de producción y ensalza el vigor revolucionario de las vanguardias. ¿Por qué? Porque abolen el canon y permiten modificar los aparatos de producción espiritual que tenían encadenada la producción de la inteligencia. Esto le da mucha importancia a John Pocock, también otro importante escoliasta de Burke, que decía que en definitiva lo que tenía Burke era un pensamiento divorciado de cualquier condicionamiento social. O, también en palabras de Donoso, que la voluntad humana no... ¿Por qué? Porque la voluntad humana no puede querer el bien ni obrarle si no está reprimida por el temor de Dios. De forma que el Estado socialista, siguiendo con esta idea del poeta y la república, el Estado socialista no debe desterrar al poeta, sino ponerlo a trabajar en un laboratorio dramático, dice Benjamin, que esto es muy interesante para toda la conexión con lo que hablamos con Burke, organizar a los trabajadores espirituales en el proceso de producción, mediante un arte instructivo que acabe con la contraposición entre director y actores, entre escena y público, entre ejecutantes y auditorio, y pone como ejemplo explícito el teatro de Bertolt Brecht, que lo que hacía era interrumpir la trama para generar extrañamiento con los papeles adjudicados a los actores, enajenar al público de las situaciones en las que vive, incitar al pensamiento mediante la risa. Dice, la risa, literalmente, claro. Esto es lo que aterrorizaba a Burke, ¿no? Que era precisamente una ridiculización, un sacrilegio del orden natural, del orden dado, ¿no? Y aquí se aprecia muy bien, de nuevo, las conexiones entre estética, política y ética, porque la subversión del canon estético está ordenada a la subversión de las costumbres, y esta la subversión política. La tragedia clásica tiene unas normas, códigos y disciplinas tradicionales, mientras que la revolución es en realidad una tragicomedia, es decir, una parodia vulgar de la tragedia humana. ¿Por qué? Porque permite transgredir todas las reglas en favor de una licenciosa y burlesca extravagancia, de una licenciosidad. Pervierte las manes, instaura la indecencia y representa lo profano más que lo profundo. Es decir, la revolución lo que instaura es un sentimiento no de lo sublime, sino de lo pseudo-sublime, ¿no? Y con esto ahora voy a acabar, un falso sublime. Lo que hace es espolear todos aquellos sentimientos que van en contra de la humildad, que es lo que lleva a los hombres a aceptar el orden natural.
la tragicomedia de la Revolución Francesa precisamente permite romper todos los tabúes, se pierde el temor de Dios, la soberbia reemplaza la virtud de la humildad, palidece la piedad y se entroniza la autoveneración del hombre. Y de hecho, aquí, siguiendo con la metáfora del teatro, esto lo cuentan Tim Gray y Paul Hindson, que también se ocupan de la parte más dramática del pensamiento de Burke. Lo que hace la revolución es un uso extensivo del teatro, organizan la sociedad alrededor del principio del teatro total. Se fusionan el Estado y el teatro como medio para el adoctrinamiento masivo, para pervertir el sentido moral y el gusto, y aquí están todas esas fiestas civiles republicanas sustitutivas de todas las festividades religiosas, ¿no? Pero que no pueden funcionar porque el sublime aquí está humanizado, es un sublime artificial que no tiene ni profundidad ni trascendencia. Ya voy acabando, por eso, en definitiva, lo que hacen los revolucionarios, la Revolución Francesa, es traer una nueva estética, aunque se podría decir que los revolucionarios más bien son fanáticos antiesteticistas que reducen lo que sería un ejercicio del poder mediante la hegemonía a un ejercicio del poder mediante la fuerza desnuda, ¿no? Lo que vienen a hacer es subvertir todos los fundamentos afectivos del orden social, alterando la economía natural de las pasiones y la imaginación. Es decir, el imperio de la luz y la razón, dice Burke, lo que viene a hacer es reconfigurar todas las conexiones y dependencias, ¿no? Entonces, ¿cuál es el error de este racionalismo político de los filósofos franceses que inspira la acción de los revolucionarios? Que al impugnar toda autoridad no sustentada sobre la razón, se derogan las precondiciones históricas y sociales que permitían un ejercicio dulce del poder y un ejercicio funcional. La ideología proletaria del jacobinismo, que es una auténtica revolución moral, subvierte todas las moral opinions y sentiments, supone la relajación de los vínculos de obligación y de las relaciones de disciplina. Es decir, destruye toda la cadena de mando, el principio natural de subordinación, que estaba enraizado en la mente misma de los hombres. ¿Qué pasa? Que un régimen que se quiere imponer de esta manera, es decir, que no toma en cuenta las proclividades naturales del hombre, solo puede hacer esta racionalización completa de la vida social en base a parámetros a priorísticos mediante la fuerza bruta, mediante la violencia, ¿no? De modo que, si recuerdan los dos principios que habíamos mencionado, el principio de amistad y el principio de autoridad, lo que hace la revolución es suplirlos, ¿no? Suplantarlos y transformarlos por otra cosa. Ese principio de amistad, que era el amor natural de las comunidades orgánicas a su propio ambiente familiar, es sustituido por la artificial fraternidad republicana. Se estataliza toda la vida social, se hace una tabla rasa en la que imponer nuevos afectos, y precisamente se prescinde de ese afecto que decía Burke por nuestro Estado, nuestros hogares, nuestros sepulcros y nuestros altares. En cuanto al principio de autoridad, también se destruyen todos los fundamentos afectivos y tradicionales de la legitimidad política, y ahora el dominio solo se puede reivindicar sobre el terror puro y la coacción desnuda, el gobierno sin mediaciones que lo hace tolerable y sin esas ilusiones placenteras que hablábamos al principio. Es decir, el nuevo orden social, y aquí está la clave, ¿no? En esas dos ideas que comentábamos, de lo bello y lo sublime, no puede ni creer en nosotros amor, porque ha reemplazado las bases naturales de la sociabilidad, y tampoco la nueva autoridad nos puede mover a la admiración, porque ya no tiene un fundamento divino capaz de inspirar reverencia. Es decir, que el nuevo régimen ni es bello ni es sublime. Y acabo simplemente con esta idea, que es que se ha destacado en ocasiones que Burke viene a ser una especie de precursor o de precoz descubridor del fenómeno del totalitarismo, ¿no? ¿Por qué? Porque mediante esta soteriología inmanentista que está presente en la forma estatal moderna, que es una absolutización de lo político y una divinización del poder, lo que se hace es precisamente una forma corrupta de lo sublime, ¿no? Una humanización de lo sublime. Pero lo que hacía lo sublime precisamente era confrontar nuestra pasión de ir más allá de los límites, nuestra ambición, nuestro entusiasmo lo contenía, porque nos confrontaba con los límites de nuestra pequeñez. Que era una experiencia que el hombre encontraba grata, mientras que al instaurar un pseudo sublime, que es terror puro, y no en vano, como ustedes saben, la política genocida de la Revolución Francesa recibió el nombre de terror, aquí se pierde el sentido de los límites a la voluntad. ¿Por qué? Porque se instaura el principio de la imaginación racional, este pensamiento utópico ideológico que también se ha comentado aquí, el pensamiento de la utopía, ¿no? Es decir, prima el racionalismo político. Citando a don Miguel Ayuso, la actividad intelectual puesta al servicio de la producción de modelos propuestos por la imaginación a la voluntad de poder. Es decir, aquí se instaura directamente la lógica de la guillotina. O sea, Burke en el fondo descubrió que al triduo libertad, igualdad, fraternidad subyacía la lógica de la guillotina, que es el de la intercambiabilidad de la víctima y el verdugo. De modo que Burke simplemente quiso alertar de la llegada de un nuevo fenómeno político,
dice una nueva especie de poder, no es un antiguo poder con una nueva forma, es una nueva forma genuina de poder, que es el totalitarismo, el dominio sobre los cuerpos y sobre las mentes. Y dice Miguel Ayuso en el totalitarismo democrático que el totalitarismo se diferencia radicalmente de los anteriores conceptos por su modernidad, se articula sobre los supuestos nuevos e ideológicos de la política secularizada moderna, y no se asimila a las formas viciadas de la política clásica, tiranía, despotismo y absolutismo, sino que es un fenómeno distinto y específico aunque reúne a los tres. Es un espíritu que implica una ontología, una metafísica, una moral y una praxis. Una totalidad sin religión, y dice aquí la expresión es la misma que en Burke, una unión sin amor, ¿no? Que sería el colectivismo. Y acabo simplemente con esto, el poder, el nuevo poder, ya no tiene limitaciones materiales fácticas. Citando a Donoso, ya no hay ni resistencias físicas ni morales, porque ha arrasado todos los órdenes intermedios que ponían límites a su voluntad, dejando un solo sistema de dependencia. También se ha despojado de todos los mecanismos de control informales, la opinión, la religión y los valores caballerescos que oponían una resistencia externa a la propia autoridad, a fin de que ésta no se erigiera en el estándar del bien y del mal. Los metafísicos parisinos están animados por la imaginación racional y el nuevo poder tampoco tiene límites sobrenaturales, porque ya no observa ninguna autoridad suprarracional que lo limite moralmente. La moderna política había dejado de ser temerosa de Dios, embarcándose en una infatuación que le hacía olvidar su condición de poder delegado y que debía estar en consonancia con la ley eterna e inmutable en la que coinciden razón y voluntad. En definitiva, Burke anticipó que la revolución había liberado una trama que se seguía desarrollando, y me temo que aún no hemos visto la caída del telón ni siquiera en nuestro tiempo. Y esta es la... Perdón si me he excedido. Muchas gracias. Pues ya para acabar la última de las comunicaciones de don Pedro Lecanda Jiménez Alfaro, la idea de modernidad alternativa y sus usos. Bien, pues muchas gracias a los asistentes y a mis predecesores en uso de la palabra, y por supuesto a la organización. Y voy a empezar pidiendo perdón a la organización, porque el título de la charla supuestamente era ese, de modernidad alternativa y sus usos, y sin embargo no es la charla que voy a dar. Hubiera sido mejor charla, me consta que es más interesante, además como es un tema de filosofía de la historia que tiene que ver con estética política, conectada muy bien con lo que se ha dicho en las intervenciones anteriores, pero en el pecado llegó la penitencia, porque ahora me toca convencerles a las 8:15 de que la cuestión de la gobernanza tiene algún interés desde el punto de vista de la filosofía política. Entonces, la comunicación que voy a ofrecer es la gobernanza como utopía triste tardomoderna, o característicamente tardomoderna o posmoderna. Y el menú es el siguiente. Primero voy a hacer una introducción al concepto, muy resumida, muy sintética. Después voy a apoyarme en el trabajo del profesor Dalmacio Negro, que hizo todo un capítulo que tiene, que es donde habla de la gobernanza como una ideología neutralizadora de lo político, dentro del libro El mito del hombre nuevo. Después de los cambios jurídico-políticos, ¿no?, y el viejo tema de la crisis del Estado, que explican el éxito, ¿no?, del concepto de gobernanza y otros análogos. Y elípticamente volveremos a la cuestión de por qué es una utopía triste y algunas conclusiones que se ciñan al rótulo del Congreso, es decir, a la relación de este tema con el catolicismo y la modernidad. Si alguna vez tienen ocasión de asomarse al libro blanco de la gobernanza de la Unión Europea, encontrarán un conjunto de conceptos apasionantes, tales como transparencia, apertura, participación, eficacia, responsabilidad, sociedad civil, cooperación con redes, confianza en los expertos o estrategia global, gobernanza global, etc. Basta esta exposición, esta retahíla de conceptos que he extractado para ustedes, para hacernos cargo, fenomenológicamente, de que este es un lenguaje que conocemos bien, que vemos tanto en documentos de entidades privadas como públicas, sobre todo internacionales, regionales, y cada vez más por todas partes, ¿no? Gobernanza, al igual que gobernabilidad, no es más que una mala traducción del concepto de governance, del inglés, es decir, es un barbarismo, como decía el profesor Ayuso, y esto ya es significativo, ¿no? Porque yo creo que la crítica de una tradición política o de una teoría política también es la crítica de un lenguaje o de una tradición de lenguaje. Entonces, ¿por qué este cambio lingüístico tiene explicaciones histórico-políticas y consecuencias filosóficas, ¿no? Y se asimila a otros conceptos o neologismos, como por ejemplo la gubernamentabilidad, por ejemplo, en el caso de Foucault. En fin, ¿por qué esta creación de neologismos para sustituir una palabra que pensábamos conocer como era gobierno? Y esta es la pregunta principal. Gobernanza es un concepto muy polisémico, se usa de muy distintas maneras, precisamente por su indefinición, en principio. Se me ha ocurrido sintetizarlo desde el punto de vista político como proceso de decisión o de toma de decisiones que se presenta
como un diálogo entre agentes, sea públicos o privados, más o menos en un plano de igualdad, es decir, donde el elemento público estatal queda descentrado como unidad de decisión. Esto es una idea clave, y vuelve a aparecer la idea de gobierno, pero bajo otra forma. Yo creo que con esta presentación podemos empezar a exponer las ideas del profesor Dalmacio Negro. Como he dicho antes, el profesor Negro trata esta cuestión en un libro titulado El mito del hombre nuevo. Y para hacer una pequeña historia, voy a resumirla mucho. Comienza el mito del hombre nuevo, según Negro, comenzaría con inmediatamente la crisis del antiguo régimen, la añoranza del mundo comunitario, orgánico, digamos, del antiguo régimen, que se expresa en, por ejemplo, comunitarismos románticos. Posteriormente, andado el siglo XIX, la idea de ciudadano sería la forma de este mito del hombre nuevo, que daría paso a las religiones políticas y estas a los totalitarismos del siglo XX, que es con lo que solemos asociar la idea de hombre nuevo, ¿no? Y la idea de utopía política. Luego hablaremos de esto. Sin embargo, el profesor Negro advierte que, y él pone la fecha convencional de mayo del 68, que en nuestro tiempo asistiríamos a una versión individualista, despojada de los elementos mesiánicos, abruptos, revolucionarios en sentido político, más bien relacionados con la pacífica transformación o ingeniería cultural, transformación cultural, de, ya digo, molde individualista, pero que se expresa en un formato burocrático. Esto, por ejemplo, McIntyre crea el concepto de individualismo burocrático, ¿no? Es una idea de libre desarrollo, de libre expresión, típicamente liberal, pero apoyada en la administración, en el gobierno, y en un contexto, dice el profesor, de tiranía de la opinión, sociedad del espectáculo, estado de bienestar, propaganda masiva, etc. Concretamente define o digamos que coloca a la gobernanza como el molde, como la técnica administrativa de la religión secular en nuestro contexto histórico, y la define como un nuevo modo de control social burocrático, pero también una nueva ideología tecnocrática del poder absoluto y dulce del consenso político, ¿no? Esta idea de dulce pues remite a la idea de totalitarismo dulce, digamos, que expresan o que típicamente conocemos de la mano de autores como Tocqueville. Esto es luego será importante para explicar por qué eso de triste, la utopía triste, ¿no? Digamos. Bien, algunas notas más que he apuntado que tienen que ver tanto con el contenido de la gobernanza como ideología o el fondo ideológico de la gobernanza, como también del proceso real histórico que hace que sea un concepto ideológicamente tan interesante y tan empleado, ¿no? Entonces, el profesor Dalmacio Negro aún, luego pasaremos a verlo en otros autores, coloca el origen de la gobernanza, a la que atribuye un molde mental, digamos, artificialista, contractualista, culturalista, digamos que sitúa su origen inmediato en las técnicas de management, ¿no? De gestión empresarial, la idea de recursos humanos, sobre todo del mundo americano y también del mundo político americano, ¿no? Digamos, la idea de Pax Americana o la idea de fin de la historia de Fukuyama. Entonces sería un lenguaje, ya digo, proveniente de una técnica de administración cuyo lenguaje se toma fundamentalmente del management, y en la que confluyen el mito dieciochesco del dulce comercio, como el eliminador de todo tipo de conflictos, con una ideología liberal progresista, socialdemócrata, que encontramos en autores como Habermas o como Rawls. Se apoya además en el célebre jurista Alejandro Nieto, que tiene un libro que se llama El desgobierno de lo público y habla de la gobernanza, y que sitúa como el centro, digamos, de la idea de gobernanza la idea de red, o de actores red, ¿no? No me detengo en esto porque es algo tan cotidiano que creo que no hace falta exponerlo. Promovida sobre todo en los años 90, es decir, en la fase alta de la globalización, por entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, sobre todo la Unión Europea, y nos detendremos luego un minuto en la Unión Europea porque nos toca más directamente y porque es el caso más interesante para mí. En todo caso, los orígenes remotos de esta mentalidad utópica estarían en autores como Saint-Simon o como Comte, el padre de la tecnocracia, y Saint-Simon por la famosa frase, y esto ya nos introduce directamente en el tema, de la superación del gobierno de los hombres por la administración de las cosas, ¿no? Como un ideal utópico. La superación del conflicto de la política por la administración de las cosas, por la técnica, sin conflictos, sería una idea que anima, en el contexto sobre todo de la alta globalización, la idea de gobernanza. ¿Qué consistiría? Por un lado, en la abolición de la política mediante su completa neutralización burocrática. Ya estaba implícito, pero conviene remarcarlo. Y en la elusión, por tanto, de la decisión basada en la inteligencia por la deliberación entre distintos intereses.
Ahora bien, como decíamos antes, hay que ir siempre viendo el elemento ideológico y el elemento que explica, el elemento real que explica el auge ideológico. El elemento real, evidentemente, es la crisis de la estatalidad en la globalización, el auge de actores privados con capacidad de llevar a cabo funciones tradicionalmente asignadas a lo público y al revés, el fraccionamiento de lo público en función de intereses privados, ¿no? Bueno, y como una última advertencia cultural, que muchas veces esto tiene que ver con la abstracción de contextos culturales concretos, y esto siempre pasa con los conceptos de la filosofía política, que nacen en un contexto, se pueden exportar a otros, pero hay que tener, yo creo que en cuenta, es buen método comprender de dónde surgen. Y surgen del mundo, como decía antes, americano, en el que la estatalidad es distinta, ¿no? Al caso de las naciones europeas, la distinción público-privada siempre fue, por tanto, mucho más brumosa, y donde, por tanto, tiene sentido pensar en esos términos, pero tal vez en Europa sea significativo que lo hayamos importado. Bien, en definitiva, la idea de gobernanza cristalizaría, según esta visión crítica, en una especie de ingeniería administrativa que se extienda cada vez más ámbitos de manera minuciosa, desde las costumbres hasta lo universal, pero digamos que desfondando al Estado por debajo y por arriba. Esto sería una nota que nos permitiría seguir concretando la cuestión. Concretamente, en el caso de la Unión Europea, aunque ya he dicho que luego volveremos a hablar de ello, lo vemos claramente con pues, la idea de red pues, en la relación entre Estados soberanos, esta es la particularidad de la Unión Europea, y en la idea de que la burocracia pública dialoga con actores privados que generalmente, que es lo que suele significar sociedad civil aquí, grupos de presión o representantes de poderes indirectos de distinto tipo. Vale, presentado el concepto en su generalidad ideológica y en el contexto en el que nace, me gustaría centrar la intervención en, como decía antes, los cambios jurídico-políticos o la comprensión del cambio jurídico-político que explica el éxito del concepto, y lo voy a hacer en torno a dos autores, que son Maurizio Fioravanti y Carl Schmitt, los autores de tradiciones antitéticas, podría decir. Entonces, comenzando por el primero, Fioravanti distingue, esto es muy discutible, trazando su origen en el siglo XIV, tres formas de Estado europeo moderno. Esas tres formas serían el jurisdiccional, el Estado de Derecho y el Estado constitucional. Y tres formas de constitución o de constituciones del Estado moderno europeo, que son la estamental, la liberal y la democrática. No me voy a detener demasiado en las distinciones que hace el autor, pero es interesante una cuestión que afirma al final de este texto que dedica al Estado y la Constitución. Él dice, en nuestra época, que sería la de la crisis de este modelo de Estado constitucional y democrático, el gobierno preabsolutista y el Estado jurisdiccional parece haber vuelto, pero desfondado. Se dice, la crisis del Estado legal y administrativo parece reemancipar, digamos, el gobierno del Estado, esa asociación que se hacía entre el gobierno y el Estado, marmórea, digamos, y por tanto parece que el poder vuelve a asumir la función de garantizar una especie de equilibrio complejo entre distintas fuerzas e intereses. Pero dice él y advierte, pero esta vuelta del gobierno no es el gobierno necesariamente político, que para él es la elección de una opción concreta basada en el principio democrático, añade él, sino la garantía de los derechos. Esto es lo que emplea un autor liberal conservador francés, Pierre Manant, en La razón de las naciones. Es un libro muy interesante donde habla precisamente de la idea de gobernanza y esboza una crítica a los procesos de desnacionalización en el seno de la Unión Europea y la pérdida de representación política que eso acarrea, y lo centra muchas veces en esta cuestión de la retórica de los derechos o del lenguaje de los derechos. El segundo jurista que hemos mencionado es Carl Schmitt, particularmente el prólogo que hace al concepto de lo político en el año 63. Ahí, después de hablar de los politics, de Bodino y de cómo construyen el Estado como una entidad neutral y que está por encima de las facciones religiosas en lucha, ¿no? Y es el origen que atribuye a Carl Schmitt al Estado, es esto, es esta neutralización de las facciones, neutralista. Habla de una época que era la época que luego llamará clásica, porque lo voy a decir ahora, es interesante. Él dice que hubo una época que está tocando a su fin, en el año 63, que era el momento en que el Estado tenía el monopolio de la decisión política. Es decir, el momento en que hablar de Estado y de política era lo mismo, y hablar de Estado, política y derecho era lo mismo. Volviendo a la exposición de Fioravanti, pues el momento previo a esa crisis, ¿no? Ese Estado liberal, revolucionario, que es el que aquí Carl Schmitt llama clásico. Lo llama clásico, aunque es consciente de la problematicidad del concepto, ¿no? Clásico se suele usar para lo preestatal, pero él lo llama clásico precisamente porque es un lenguaje que ya no podemos comprender o que se ha periclitado, que era el lenguaje del Estado moderno del derecho público europeo, ¿no?
La gobernanza, por tanto, tiene que ver con esa crisis, esa ininteligibilidad, y me he puesto en riesgo de decir esta palabra, de la tradición clásica, tal como la define Carl Smith. Pero otra cosa que es muy interesante es que para Carl Smith este lenguaje clásico se basaba en digamos, el mundo clásico era el mundo de las grandes distinciones. La distinción del amigo y el enemigo, de lo público y lo privado, del Estado y la sociedad. Por tanto, ¿qué es la crisis de ese modelo que alumbra el lenguaje de la gobernanza? Es el mundo de las grandes indistinciones. El mundo en el que lo público y lo privado difícilmente se pueden distinguir, Estado y sociedad lo mismo, política de economía y tecnología lo mismo, y aquí es donde vemos claramente la explicación de por qué necesitamos una palabra como gobernanza y no podemos seguir usando simplemente gobierno. A propósito de esto, de estas cuestiones, bueno, por supuesto lo desarrolla en el corolario del concepto de lo político y en el último capítulo, que son muy célebres, no voy a entrar en ellos. Me acordaba de un autor, bueno, muy conocido en estos ámbitos, que como es Thomas Molnar, estudioso del utopismo, que designa como la herejía perenne, y que fue un crítico, digamos, temprano de esto que podemos llamar el estado débil. Si hemos dicho que polémicamente vamos a llamar a lo anterior estado clásico, la gobernanza se sitúa en la transición del estado clásico al estado débil, ¿no? Y el estado débil no es el estado pequeño, es el estado impotente para las funciones que clásicamente se le atribuían. Como además no distinguimos a lo público o lo privado, el gobierno o la gobernación, la administración se extiende a cualesquiera ámbitos, como un lenguaje, digamos, de legitimación impotente, ¿no? Las situaciones de crisis, como decía Loro Dors, son las situaciones contradictorias, las que vemos signos que no sabemos cómo catalogar, y a veces tenemos que inventar palabras para salvar esas situaciones, y a veces, para legitimar algunas decisiones políticas, necesitamos usar un lenguaje que clásicamente no llamaríamos político. Pero es un lenguaje de impotencia y que explica una necesidad de difícil legitimación del poder. Este es el contexto. Molnar se fijó en esta circunstancia de que el Estado liberal se veía asaltado por una especie de nueva feudalización. Volvemos constantemente a la cuestión de Fioravanti, ¿no? De disgregación de su unidad de decisión en clientelas, etc. Y por debajo, echando mano del concepto de otro autor que también trabajó en Estados Unidos, como era Wilmot Kendall, de la desaparición de una ortodoxia pública, ¿no? La sociedad disgregada que invoca el pluralismo y sobre ella una administración prácticamente indistinguible, pero impotente para los fines clásicos que se le atribuyen. Otra consecuencia de esta confusión Estado-sociedad es que es la supervaloración de la idea de sociedad civil. Una idea naturalista casi de sociedad civil como una entidad autorregulada, pacífica, ¿no? Basada en contratos, como se decía antes, y por tanto el poder estatal como algo que se ve mal, o algo mal visto, y por tanto se oculta. Digamos que la ocultación del fundamento político que se está empleando implica la ocultación también del poder que está operando. Entonces la opacidad conceptual sigue a la opacidad del ejercicio del poder. Y llegamos por fin, ya voy rápidamente hacia el final, con esto de que la gobernanza supone, o ciertos usos del concepto de gobernanza implican una suerte de utopía triste. Que en principio es una idea formalmente muy parecida o análoga a la de ideología neutralizadora. No da tiempo a entrar en esta cuestión, yo voy a usar aquí utopía e ideología como conceptos prácticamente análogos, es decir, la ideología como un modo de pensar completamente moderno y estrechamente relacionado con el pensamiento utópico, y triste y neutralizador más o menos son conceptos parecidos, en el siguiente sentido. De nuevo, Molnar decía que la utopía no tiene por qué ser la aspiración, digamos, a una sociedad perfecta, perfectamente reconciliada, a la que se llega tras un esfuerzo político, al modo que pensaríamos una utopía política o una religión política moderna o totalitaria. Sino que él ve que en un momento, dice, donde todos los deseos parecen satisfechos, los instintos domesticados y cada ambición colectivizada, y donde además ya no hay un horizonte escatológico que se puede tocar, dice que los hombres pierden las ganas para pensar y para saltar aquello que no conocen, aquello que no está catalogado. Y la utopía ahí se puede convertir paradójicamente en la congelación de la humanidad en un momento arbitrario. Esto, de nuevo, remitiendo a este discurso del fin de la historia, la utopía podría ser simplemente una especie de presentismo que suspenda la historia. Pues el formato de la idea de utopía triste es este. Digamos, la utopía política, tal como lo solemos concebir, es la llegada a un mundo perfecto, en algún sentido, realizado, a través de la acción política enérgica y que tiene un significado de inmanentización de una idea escatológica, ¿no? Digamos, una idea fuerte caída. Sin embargo, en el caso de la utopía que late en ciertos usos del concepto de gobernanza, estamos ante una utopía antipolítica. Es decir,
Al igual que las utopías cibernéticas, características de la misma época, les recomiendo este texto, sí que es divertido, ¿no? Como de la gobernanza de antes. Hay un texto que es Declaración de Independencia del Ciberespacio, creo que es del 96, de un tal Barlow, ¿no? Y ahí el tipo expone, es una declaración de independencia respecto a los estados de la Tierra. Dice, no, porque claro, Internet que es un reino de cooperación y de equilibrios iguales, y ahora hace falta la ley, el derecho y todas estas opresiones jerárquicas. Por tanto, la utopía ahí es que no haya, que no rijan los elementos esenciales de la política, como es el conflicto, que no es el único elemento. Junto al conflicto, por supuesto, hay elementos de armonización y de comunidad, y el arte político consiste en saber esto y armonizar la comunidad política. Implica también evaporar la decisión, no en el sentido smithiano o puramente voluntarista, pero la política vista desde el gobierno siempre implica una decisión prudencial que afecta a la comunidad política. Esto es así. Y como decisión final o teleológica, no se puede reducir nunca a un arte de medios, como es la técnica o la economía. Entonces, quien, por su naturaleza, es decir, la decisión política es aquella que no se puede resolver técnicamente. Y si no, no sería una decisión política. Entonces, la pretensión de que una sea la otra es utópica en este sentido, en sentido antipolítico y triste. Y es ideológica en tanto que encubridora de decisiones políticas, que se justifican de la manera más ideológica posible, que es como si fueran decisiones neutrales y técnicas. En estos dos sentidos se puede entender que es una utopía triste, aún admitiendo que hay veces que la revolución tecnológica deja muy poco espacio a la decisión jurídica por falta de conocimiento del operador. Bien, pero en general siempre la política es decisión y la pretensión de lo contrario es utópica, en este sentido, o ideológica en otro sentido. Bien, dicho todo esto, creo que toca ya enfilar las conclusiones. Entonces, se podrían decir muchas más cosas, pero he seleccionado tres. Antes mencionábamos la obra de Carl Smith. Cuando él habla de la neutralización, dice además la neutralización técnica está más neutralizadora de todas, porque solemos pensar que la técnica es neutral, ¿no? Entonces, cuando en un tiempo eje, diría Dalmacio Negro, o en una época de centro de gravedad, es la técnica y la economía, eso explica que estas ideologías sean muy fuertes. Está claro que las condiciones en que el lenguaje de gobernanza se extendió ya no son las nuestras, es decir, que la guerra, la bonanza económica y la paz americana parece que están en declive. Sin embargo, la impotencia que sigue latiendo es que no existe una alternativa al menos visible a la ideología que estaba detrás de la gobernanza y que sigue siendo la ideología hegemónica. Entonces, decía Smith que toda neutralización pasa de nuevo al terreno del conflicto, sí, pero aquel conflicto parece que no se resuelve, parece que es un constante detenerse, como decía Bueno. La segunda cuestión, o tesis, es llamar la atención sobre estos ritornelos falsos de lo premoderno en lo posmoderno, digamos. Lo que decía Fioravanti de cómo vuelve el Estado jurisdiccional, o de, en fin, todas estas cuestiones. Eso podría llevar a un sector que pertenezca a un cierto pensamiento católico a celebrar cuestiones como, porque de hecho ocurre, hay textos que podría citar donde vemos esto, donde se celebraba, por ejemplo, el surgimiento de la tecnología cibernética, porque la idea era lógica. Si es una tecnología descentralizadora y es el Estado-nación centralista el que acabó con los cuerpos intermedios y con todo lo que hemos estado hablando esta tarde, su crisis debería ser buena para aquello en lo que se basaba la doctrina católica. Entonces, yo quería llamar la atención sobre que hay Rafael Gambra, hablando de los nacionalismos, ponía una metáfora que le decía que cuando rompes una piedra lo que tienes son piedras más pequeñas, ¿no? Muchas veces estos ritornelos, que no digo que sean, digamos, no creo que tenga sentido compararlos unívocamente, ¿no? Posmoderno, antimoderno, creo que no tiene sentido, pero creo que hay que ser prudentes con esta mentalidad, porque muchas veces la crisis de lo moderno es meramente la crisis de lo moderno, y no es necesariamente el renacimiento de la oportunidad de un pensamiento clásico, ¿no? Y como he empezado decepcionando, voy a acabar haciéndolo también, después de este juicio, digamos, pesimista, diciendo que, claro, no todo uso, por supuesto, del concepto de gobernanza, igual que pasa con soberanía, ¿no? Sí, supone, es directamente ideológico, sino que es un concepto ideológico que es tan explicativo de la realidad en la que vivimos, en la que efectivamente muchas decisiones políticas ya no obran en manos de los estados, en que muchas decisiones políticas efectivamente se externalizan a criterios técnicos, como normas en blanco que remiten a estándares técnicos. Pues igual que la soberanía era muy explicativa del sistema de estados europeos post-westfaliana, la gobernanza es muy explicativa del mundo en el que vivimos. Y aún así creo que es pertinente señalar estos elementos ideológicos que subyacen ahí. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a los 5 y damos por concluida entonces la mesa de comunicaciones. Una cosa que voy a decir rápidamente.
se me olvidó decirlo al final, que trae una bibliografía sucinta y muy mínima, por si a alguien le apetece en algún momento leer alguna cosa de, digamos, como de lo que me ha llevado a las cosas que he dicho, que no me lo he sacado de la manga, ¿vale? Está en negrita lo que creo que es más importante, las obras de Unamuno, supongo que todo el mundo las conocerá, y luego hay estudios secundarios. Ya está, eso es todo, es que se me ha olvidado decirlo.